No es un secreto que el caso de Gloria Trevi y Sergio Andrade levanta las cloacas de la patología adictiva. Pero antes de comenzar, quisiera que analizaran todos los que están en su casa esta reflexión, que es la mejor manera de entender el clan Trevi Andrade. El tal cacareado caso de la actriz Gloria Trevi y su representante Sergio Gustavo Andrade tiene que ser analizado a la luz de la psicopatología para comprenderlo integralmente. Aquí no hay víctimas o culpables, sino dos personas enganchadas en una simbiosis patológica que los llevó a la transgresión de la ley. Dicha simbiosis está determinada por las tendencias adictivas de dos de sus miembros. Gloria Trevi es una codependiente frágil, vulnerable e insegura con muchas necesidades de afecto paterno, que se engancha con Sergio Andrade, un misógino de claras conductas parafílicas, compulsivas sexuales y patológicas, y una necesidad neurótica de manifestar dominio y sadismo hacia la mujer. En el fondo del fenómeno Trevi Andrade se encuentran dos adictos patológicos inmersos en una sociedad adictiva, la cual nos enajena de tal forma que perdemos cierta objetividad y nos incapacita para un análisis sereno de los fenómenos que sucedieron. Y de pronto, cierto sector de la sociedad adopta como un símbolo a estas superestrellas de hule inflado por la mercadotecnia y los medios de comunicación y los llenan de cualidades que los convierten en un ejemplo a seguir. Más tarde, su inevitable inconsistencia los desinfla y se derrumban estos estereotipos, mientras que la sociedad se regodea con el comentario morboso y el chiste malintencionado a la conducta prejuiciosa. La sociedad adictiva promueve el exceso en todas sus manifestaciones: exceso por comer, exceso por beber, exceso por fumar, exceso por consumir, exceso para comprar, exceso por competir, exceso por tener, exceso para gozar. Y Gloria Trevi es el producto de esta sociedad. En una entrevista realizada por la periodista Rosario Manzano, publicada por la revista Proceso en el año de 1995, la cantante afirmaba lo siguiente: soy una mujer demasiado apasionada y para algunas personas esto puede ser un exceso. Exceso es una de las palabras que mejor lo definen, como cuando trago, por ejemplo, como cuando estoy en el escenario me transformo y cuando amo e idolatro. Todo lo podría dejar por el amor. Así decía Gloria. Si a nuestra sociedad adictiva le agregamos una buena dosis de desinformación, más la crisis de valores que estamos padeciendo en la actualidad, el resultado es la creación de estos ídolos de hule a los que se inflan desmesuradamente y se les asigna cualidades que no poseen. A Gloria Trevi se le calificó como una mujer fuera de serie, una líder que transformaría la sociedad, la gran liberadora de las mujeres, la futura presidenta de la República. Carlos Monsiváis, en una honesta autocrítica, el Proceso el 1012-11 de enero del 2000, reconoce que una crónica publicada en 1993 describía a Gloria Trevi como un personaje vital y desenfadado, enérgico y casi un vocero de la generación de las muchachas que ya no admitían el dominio masculino, casi una feminista al pie de la letra. Pero en la actualidad afirma que vio solamente una parte del show. Describí un espectáculo festivo y no advertí lo que nadie me advirtió entonces que viera: lo profundamente antifeminista de la conducta de Trevi, su rendición al patriarcado más deplorable. Pero eso se mostró después, en el año de 1998 y 1999. Entre denuncias y demandas, mientras que Trevi persuadía con su entusiasmo, tal vez al lado más engañoso de su personalidad. Ante la evidencia quedan pocas dudas. No hay tal entusiasmo, ni podrá verlo en alguien que a tal punto ha cedido su autonomía. La caracteropatología de Gloria Trevi radica en su codependencia. Bibliográficamente cuenta con todos los elementos propios de este trastorno de personalidad: privación afectiva en la infancia, inadaptación, posible maltrato sexy y emocional, abandonada por su familia por fugarse con su novio, el supuesto amor de su vida, que la mantenía encerrada
encerrada en un cuarto sin ventanas y sin televisión durante 2 años, y después la echa sin ninguna explicación. Entonces, inicia su tendencia a engancharse en relaciones conflictivas, y lo podemos ver hasta con su matrimonio actual. Y más tarde viene el vagabundeo, pedir limosna, la promiscuidad sex, el acoso masculino, hasta que llega la oportunidad artística, la televisión, la embriaguez del triunfo de Andrade. Las descripciones sobre la conducta de Sergio Andrade, denuncias legales, relato de las víctimas y los libros con los testimonios, por ejemplo, de su esposa Aline Hernández con La Gloria por el Infierno, retratan a un tipo misógino, un hombre que odia a las mujeres, pero que no puede vivir sin ellas. Además de que tiene esta característica patológica, posiblemente sea un adicto al sexo, con algunas parafilias compulsivas. Este tema de 2 parafilias son más características de Sergio Andrade, es decir, las compulsiones sexuales de la naturaleza patológica. Andrade también tiene características de sadismo y de paidofilia. El sadismo se caracteriza por la necesidad de obtener placer sexo a través del sufrimiento de su pareja, es decir, torturas, humillación y sometimiento. Y la paidofilia es la inclinación patológica por intimidar, seducir y forzar u obligar a menores a tener relaciones sex. Y pudieran existir otro tipo de patologías sex con este señor Andrade, como voyerismo, exhibicionismo o incluso otro tipo de temas que no puedo decir porque YouTube me bajaría el video. Y sus mensajes subliminales o ritos sex colectivos con otros elementos bisexuales. De la unión de estos 2 casos patológicos deriva la simbiosis morbosa, la que siente la necesidad de ser dominada con el que siente la necesidad de ser dominado, el que esclaviza, el que somete y el que anula la propia personalidad y obedece a su chamán, y para convertirse en lo que quiere que ella sea, la que se convierte en el muñeco del ventríloco. Y no habla por ella misma, sino porque otra persona piensa por ella, la que consigue doncellas para este rito sadomasoquista y esta iniciación sex, y así queda bien como un sometedor. Todo ello habla de una mujer con una terrible necesidad neurótica, y también habla con una necesidad de ser aceptada por una figura masculina, paterna, fuerte y protectora, en el sentido neurótico subjetivo que percibe la codependencia y ante el cual pierde toda posibilidad de autonomía, capacidad de tomar decisiones o de críticas. Y por otro lado tenemos al misógino dependiente terriblemente de la codependencia, que no puede vivir sin ella. ¿Es realmente indestructible este tipo de simbiosis patológica? Erich Fromm ya lo decía en sus escritos: es más fácil disolver una relación sana que una relación enferma. Ha llegado el momento de mostrar todo lo que ha sido ocultado, y espero que suene y retumbe hasta donde tenga que escucharse, que dinamiten los muros de la mentira y de la impunidad, porque la verdad y la justicia tiene que salir a la luz. Pues hola, ¿cómo están, familia? Y cómo están a todos los que nos ven desde su casa, a través de sus dispositivos. Gracias, muchas gracias por darnos la oportunidad. Y bueno, tengo 3 invitadas muy especiales. Primero, bueno, pues Carola de la Cuesta, ¿cómo estás? Hola, muy feliz de estar aquí ya con el calentamiento, muerta de risa y de emoción, pero bueno, pues vamos a pasarla bien y qué gusto estar aquí. Gracias por la invitación. Nada que agradecer. Tenemos también con nosotros a Raquel Anacasmi Miller. Ella es autora de un libro que se llama La Estrella de Luna. ¿Cómo estás, Raquel? Bienvenida. Gracias, muy contenta de estar aquí también, lista para arrancar en una buena conversación. Modelu, ¿cómo estás, amiga? Bienvenida. ¿Cómo estás, Poncho? Gracias. Gracias, Carola. Qué gusto verte, Raquel. De hecho, en realidad la que hizo posible esta reunión fue Modelu. ¿Cómo conociste a Carola? Cuéntanos. Estaba yo, mira, yo lo estaba decretando porque yo decía, hoy esta Raquel es la escritora y vive en Denver. Yo sabía que vivía en Colorado. Y yo me iba a caminar y me ponía mi playera de todo a la luz y yo decía, me la tengo que encontrar en un hiking, pero nunca me la encontré. Pues es que no hago hiking, Mode. Total que ya un día de repente vi en Instagram que iba a haber una firma de libros en Denver y yo me emocioné totalmente y me preparé y dije, tengo que llegar, tengo que conocer a Carola. Y cuando llegué a la firma de libros, pues ahí la vi y sentí como que como que ya la conocía. O sea, sentí hace cuenta que había visto
más que una estrella de cine. Y cuando vi a Raquel dije, no, bueno, la vida me está bendiciendo con 2 estrellas de cine. Y ahí empezó nuestra historia. Oye, y ¿sabes qué? Bueno, lo interesante, ahora que he tenido contacto con varios creadores de contenido de Estados Unidos, justamente Estados Unidos, que empiezan a tocar el tema, es que este tema no se conoce en Estados Unidos. O sea, en realidad no ha sido abordado en Estados Unidos, específicamente sobre el tema de la lucha de todas las víctimas que en su momento pasaron por una situación de este tipo de complejidad y que pues quieren alzar la voz, pero pues tú preguntas en Estados Unidos y no tienen mucha información. Entonces, el hecho de que se cree un libro, no solamente para la comunidad de Estados Unidos, sino también porque creo que ya lo hicieron en español, si no estoy equivocado, ¿no? Sí, ya está la versión en español. Pero sí falta mucha información en Estados Unidos. Allá hay mucha comunidad latina, muchísimo cubano, venezolano, argentino, mexicano. Sí. La comunidad latina sí tiene como bastante presencia, incluso cuando llego a hacer programas en inglés, que hoy sale uno también, ahí les puse en el Instagram, y ahora sí dije, ay, no, qué mal hablé, pero bueno, pues nos entendemos. O sea, qué mal pronunciación, ya de por sí no, me faltan clases de dicción, yo creo, pero estuvo bien bonito y hubo uno en un programa que se llama Healing Rain, con Sue Weiler o something like that. Y tuvo muchísimo apoyo. El otro día, no sé por qué me apareció en el feed de YouTube y dije, ay, a ver, y todavía la gente de Estados Unidos sigue comentando, aunque se ve que es gente latina allá, comenta en inglés y dice, gracias por darle voz a Carola. O sea, tiene muchísimas vistas ese programa y también me salió fatal. Bueno, es que a mí me da mucha pena, pero aparte en inglés está más difícil. Es más complicado. O sea, todavía te sigues bueno, no sé que no has participado mucho en redes sociales, pero te pones nerviosa. No me pongo nada nerviosa, la verdad. Alguna vez dije que soy una descarada porque, o sea, yo voy y me planto enfrente de donde sea. O sea, he estado en la ONU, en pues todas las eventos de gobierno en Estados Unidos que te puedas imaginar. En Estados Unidos, pues, me han abierto mucho las puertas y pues, la verdad no tengo el menor reparo en pararme a hablar mal. Lo que pasa es que no queda grabado, o sea, no me tengo que volver a ver. No, sí, no, ahí ya valió, ¿no? Aquí está como exagerando muchísimo, pero abismal. Pero el chiste es que hay que generar más apertura de información, sobre todo, ¿sabes por qué? Por la hermeticidad de información. Mira, yo hace tiempo siempre dije, miren, se acabó la monopolización de opiniones. Es decir, en los años 90 y años 80, 90, pues estaba la monopolización televisiva. Y ahorita las redes sociales nos dan la oportunidad de romper barreras, de romper literales. Relativamente llegamos a España, llegamos a Sudamérica, Centroamérica y a mucha comunidad hispanohablante. El haberte aventado primero a hacerlo en inglés, que sale el 20 de agosto, si no estoy equivocado, el año pasado, y luego hacerlo en español, ¿cuándo lo sacaron? En español. El 12 de diciembre. ¿Y cómo les está yendo? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás viendo el movimiento del libro? La verdad, apenas nos llegó el reporte, salió en Estados Unidos muy osadamente. Es una de esas cosas que yo digo, ay, de verdad, que ¿cómo pueden pasar estas cosas, no tan Bueno, hay que tener valor no solamente para contar tu historia, sino para lanzarla a un mercado, pues es que no es un mercado, es un mercado realmente no explotado en el contexto de voy a platicar mi historia en inglés. Y uno de los objetivos fue ese, ¿no? Que realmente aquí en México, sobre todo, pues ya estaba, o sea, ya se estaba empezando a mover la información, ya la gente estaba, pues, poquito y con miedito si quieres, pero ya hablando las netas, ¿no? Las verdades de lo que estaba pasando poco a poco.
decir las cosas con comprensión, con entendimiento, como tú estás diciendo, ¿no? O sea, sé lo que es trata de personas, sé lo que es esto, pero pues antes era que, o sea, pensaban lo que la narrativa de la gente del monopolio televisivo había implementado. Entonces, bueno, el punto fue hacer, o sea, yo te dije, quiero hacer un libro en inglés para que esto tenga más presión, y coincidió que estaba, bueno, que había salido también ya lo de las Jane Does en California. Dije, bueno, necesitamos movimiento aprovechando pues todo lo que está pasando. Lo que pasa es que no tenemos la misma, o sea, todas mis entrevistas o todo lo que he podido hacer allá es desde un plano medio político y medio religioso. Entonces aquí tengo la posibilidad de hablar con todo mundo, menos los políticos y los religiosos, y allá es al revés, ¿no? Entonces, sí vimos unos resultados que, pues la verdad, mucho mejores de los que yo esperaba, como bastante más del doble, más del doble de mis expectativas, porque pues es un libro en inglés, es un libro que aunque Raquel es pues americana y habla inglés perfecto, pues fue pensado y concebido y platicado en español. Entonces, la narrativa, y sí alguien que me ayudó a revisarlo, que es una gran escritora de libros, tuvimos todo el apoyo del mundo, no sabes cuánta gente hermosa nos ayudó a publicarlo de la manera correcta, a revisarlo. Fue la verdad un proceso que aunque sí nos daba así como el, ¿qué va a pasar? Fue un proceso que dije, ay no, qué benditas estamos, qué bárbaro. Gente muy importante, muy relevante en el tema de la literatura y en ámbitos políticos y demás, y movieron, ¿no? Movieron influencias, movieron para ver cómo hacerlo muy bien, ¿sabes? Muy bien cuidado, y sí se llegó a tocar ese tema del lenguaje, aunque está en inglés, es un lenguaje un poco latino, ¿no? Muy floreadito, le decían, ¿no? Comprendo. El estilo literario, o sea, los libros de este tipo en Estados Unidos son como más, ¿sabes? Nosotros adornamos un poquito más todo lo que decimos, y ellos son como mucho más información. Esa es una cosa que sí, aparte del poner nombres o no poner nombres, esa fue otro tema que se platicó porque pues tuvimos consejería, y ese fue otro tema que dijimos, así somos, así es mi libro, así soy yo. ¿Te gusta bien, no te gusta? No, el objetivo no es hacer un bestseller, el objetivo es que la información llegue en tiempo y forma al lugar necesitado, y confío en que así va a ser, ¿no? O sea, ya, bye, no me voy a poner aquí en querer adornarlo de otra forma que es antinatural a lo que realmente somos nosotros. Y la tercera es que sí es verdad que es un tema que para nosotros, si tú tuviste oportunidad de leer el libro Mode, a lo mejor medio que le entendiste al contexto porque ya te medio masticaste la historia los últimos 25 años, pero sí nos pasaba que el mercado americano, o sea, los gringos que, o sea, literalmente no tienen nada de idea de quién es quién y de que si la marca, nada, o sea, a ellos les vale, no tienen la menor idea de nadie. Y esa es otra cosa que digo, si de cualquier forma ni saben quién es, ni la pelan, o sea, pues ¿para qué vamos a decir irrelevante, ¿no? En contexto, para que te entienda la gente, es porque en tu libro, los personajes de tu libro tienen nombres creados por ti de una manera literaria. Es como si yo le pusiera a mi libro nombre que usé, Pedrito y Juan. Fue, o sea, se usó mi nombre, o sea, de mi historia se usó mi nombre, obviamente el de Raquel y el de algún otro personaje que no está en la historia, pero, por cierto, estábamos comiendo con cualquier persona y si esa persona dijo, sí, está bien, va. Pero el contexto es tu vida. Tiene sí como base la historia, pues que ya todos conocemos, que viví en el transcurso entre los 13 y los 17 años, que estuve pues cautiva con este grupo coercitivo de Gloria Trevi, Sergio Andrade y Raquel. Esa historia que yo viví
se narra sin mencionar ni a una persona ni a otra, no se da ningún nombre porque se narra mi historia en una forma un poco más narrativa, literaria, no se presentan los hechos así de que el 15 de diciembre a las 23 horas de... Sí, comprendo. Estaba en cuarto menguante, o sea, no hiciste un timeline, sino simplemente llevaste tu historia, simplemente... Fue entrelazando con temas que queríamos tocar muy puntualmente, tanto de temas psicológicos como para identificar la gente con sus trastornos y cómo son sus formas de abuso y cómo tú no las ves o las puedes ver. Tocar qué significa realmente la trata de personas, cuáles son sus formas, cómo está tipificado, cómo es la violencia de género, cómo afecta esto a las mujeres, cómo afecta esto a las madres, cómo afecta esto a tu situación geopolítica, etcétera. O sea, se va mezclando con mucha información, pero usando esta historia para que podamos, como con una historia real, poner así de que, mira, así pasó esto, así pasó el otro, así pasó el aquello, y más que otra cosa, también que no sea un libro súper pesado, porque la historia es muy pesada. O sea, yo lo leo, lo vuelvo a leer y de verdad que de repente ya le paso rápido, digo, ¿qué es? ¿Qué horror de vida, ¿no? Son temas muy delicados. Y Raquel Ana Caspi Miller, tú que ya habías escrito un libro sobre la estrella la estrella de Luna, y de por sí ya es bastante difícil, porque imagínate, yo cuando grababa programas, que ya lo abordaremos, como el tema de Sonidos de Libertad en su momento, y ahorita lo tocaremos más puntualmente, yo terminaba de grabar y yo salía casi asqueado. Son temas muy difíciles de tocar, el tema de todo lo de Pizzagate y etcétera, esas cosas inhumanas completamente, que son reales, que en realidad pasan, y incluso todo lo que ha pasado alrededor de Sean Diddy Combs, los casos de Justin Bieber, lo que ha pasado con diferentes destapes de esos arquetipos que nosotros ponemos en alto, y que pues la verdad es la falacia del espantapájaros, ¿no? Porque pues nada más porque el señor actúa bien o canta bien o es un director importante, pues empezamos a hablar de temas muy delicados. ¿Cómo le haces para que esto lo digieras, así como que digas, híjole, estoy hablando de un tema muy delicado donde hay pequeñitos y personas involucradas en este tipo de situaciones? En sí, para mí el proceso de escritura es un proceso de sanación. Yo escribo desde muy chica porque es mi forma de manejar las cosas, es mi espejo. Yo escribo mucho mejor de lo que hablo. Entonces, cuando sea que voy a dar una plática, escribo todo y les digo, voy a estar leyendo, no porque no sé lo que estoy diciendo, sino porque escribo mucho mejor de lo que hablo. Y la realidad es que esa parte, la parte de escribir, no ha sido la compleja. Ha sido la parte de acompañar a estas víctimas, estas sobrevivientes, en un proceso de sanación, cosa que no hice ni he hecho con Carola. Con Caro se dieron las cosas de una forma completamente distinta y somos muy, muy buenas amigas el día de hoy. Obviamente, no cuando nos conocimos, porque nos conocimos, ¿no? Pero el proceso de escribir La Estrella de Luna tuvo mucho que ver con yo poder acomodar las distintas emociones que estaba teniendo respecto a lo que le pasó a esta mujer. Fue un periodo muy difícil en donde tuve afortunadamente mucho apoyo terapéutico, porque los terapeutas tenemos que ir a terapia también, y donde la verdad es que sí hubieron muchas modificaciones en mi forma de ver la vida, desafortunadamente. ¿Te improntó? Sí, claro. ¿Te improntó el libro? Sí, claro. Escribirlo, sí. Claro. Sí, me cambió fuerte. Y sí hay un antes y un después, y hay un antes y un después como persona, como mujer, como mamá, como esposa, como hija. A partir de ese momento las cosas se fueron reacomodando. Entonces te puedo decir que son temas muy densos que que sí nos afectan como seres humanos. No es que no estemos afectados, al contrario,
pero también de ahí viene una responsabilidad moral. De ahí viene esta cuestión de decir, no me puedo quedar callada porque todos, o bueno, los que estén interesados, abrir un poco más su cabeza y tener un poco más de conciencia de lo que sucede en este mundo, tienen que saber cómo sucede y de qué se trata. Entonces, esa ha sido, entre muchas otras cosas, uno de mis objetivos, el compartirlo, porque se necesita saber, y mucha gente y gente cercana, ¿no? Me ha dicho, lo compro para apoyar, pero no lo voy a leer. Y obviamente me enojo y hago un berrinche y todo, y ya luego lo acaban leyendo, pero el punto es que la verdad no peca, pero incomoda, ¿no? Sí, por supuesto. Fíjate que tocaba el tema de las improntas por lo siguiente, y siempre he puesto el ejemplo con la impronta de café, o sea, esto es neuromarketing puro. Si por ejemplo yo compro una taza de café y yo huelo ahorita el café, pues a lo mejor para mí va a ser un café, pero a lo mejor para ti va a ser pues el recuerdo de la prepa y de el amor de tu vida. Claro. Porque la percepción es muy diferente de la persona como lo recibe. Me explico. Claro. Porque esa persona va a apreciar el olor del café del Oxxo muchísimo más emocionalmente que yo. Para mí es un café. Claro. A lo mejor era porque pues se enamoró, su primer amor, se iban a tomar su cafecito al Oxxo y pues el olerlo lo regresa a la prepa, lo regresa con el amor de su vida, etcétera, etcétera. Esa es una impronta positiva. Uh-huh. Pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, yo estoy con mi esposo y mi esposo se le cae el café y el café hirviendo me quema la cara? Claro. O sea, esa impronta va a cambiar. Por supuesto. ¿A qué me refiero? La gente genera improntas todo el tiempo, todos los días, toda la vida. El problema es que para cambiar una impronta necesitas otra impronta más fuerte. Y esto es un concepto enteramente emocional. Entonces, una persona que sufre un abuso sexual en contra de su voluntad, una persona que está en este tema de trata y que evidentemente lo comercializa y las personas que, bueno, pues lo utilizan como caldo de cultivo, como moneda de cambio, pues estas personas sufren porque son seres humanos reales, en un mundo real. Y estas personas quedan improntadas, pero negativamente. O sea, ¿qué tan difícil es para una persona que tiene este trauma poder salir adelante? Pues requiere muchísima sanación, muchísimo trabajo personal, espiritual, emocional, y por eso hay víctimas de este tipo de prácticas completamente inhumanas que se tardan a lo mejor 15, 20, 25 años en sanar y en alzar la voz, en contar su historia, porque es muy difícil y se necesita mucho valor. Sí, también creo que es importante no confundir el sanar con el compartir, porque no necesariamente uno termina de sanar al compartir. Todos no, claro, son distintos. Sí, desde luego. Compartir significa que ya sanaste. O sea, compartir es un acto de valentía para todas las víctimas, absolutamente, a todas las sobrevivientes. Sin embargo, no por decirlo ya sanaste. O sea, no, claro que no. Yo he hablado de mi historia los últimos 10 años y claro, lo comentaba, no me acuerdo dónde, la primera vez que yo fui a un evento para pues combatir la trata en el Capitolio en Washington, que fue mi primer evento antitrata en mi carrera de activismo, yo fui y hablé, pero lloré todo el resto del evento. O sea, claro, yo soy muy valiente he sido siempre, solo que no, o sea, no por hablar sanaste. Puede ser un método que te ayude a sanar, pero si tú tienes tu corazón roto, tu espíritu roto, así lo hables y lo repitas y lo hables en todos lados y hagas 20 libros, todos tus libros pues van a reflejar una valentía, van a reflejar tu historia, pero no necesariamente significa que reflejan que has sanado. O sea, es casi imposible sanar de esto desde mi perspectiva con un corazón roto, ¿no? Puedes entenderlo, ¿no?
puedes entender el proceso cognitivo de todo lo que has vivido. Es difícil porque es espantoso, como ustedes comentan, te dan ganas de vomitar, piensas que el mundo no vale nada, está de cabeza y dices, entiendo que hay gente loca, pero entonces vivo en el infierno, ¿o qué está pasando? Hay mucha información que puedes entender, pero no puedes comprender, no la puedes asimilar. Y por eso el libro se llama Faith, Love and Human Trafficking. Es fe, amor y trata de personas, porque honestamente, o sea, mira, hice yoga, vegetarianismo, tomé todas las terapias, flores de Bach, bueno, no, o sea, de que liberación emocional, todas las cosas, o sea, todos los métodos psicológicos, regresión, hipnosis, todo lo que te puedas imaginar, llevo toda la vida, o sea, yo creo que si en vez de pagar terapia ya tendría 3 casas, pero lo más importante era salir adelante, porque yo me enfermé, o sea, yo me enfermé de cuando llegué a Cancún, así de que escondiéndome, literalmente el hígado lo tenía casi con cirrosis, no estaba destrozado, todo me caía mal, todo me caía mal. Entonces me compré un libro me lo compró mi papá, un libro de Brian Weiss que se llama Muchas vidas, muchos maestros, y luego uno de meditación que tenía un disco, un CD en una bolsita en la portada. Y Carla me regaló un libro de jugoterapia, ¿no? Entonces me hice vegetariana muchísimos años, mucho tiempo, y hasta la fecha de repente hago mis ayunos de jugo, o sea, tomaba jugos, o sea, empecé por sanar como de lo general a lo particular, pero llegar a ese puntito, ¿no? Llamado corazón, que Raquel pues siempre dice que tiene ese electromagnetismo, es súper importante ese órgano. Y de verdad, si no perdonas, si no amas, si no te perdonas, si no aceptas, o sea, para mí fue Dios un parteaguas que hizo un cambio que yo no habría podido hacer yo misma, porque yo no quería a estas personas, yo las odiaba y nunca las quise, y siempre pensé que eran vomitivas, y por eso supongo que me pintan tan mal en algunos lugares, ¿no? O sea, soy muy sincera y digo, qué asco, no, o sea, no te quiero, o sea, horrible. Sí, no quiere decir que yo inventé ningún castigo, yo nunca, o sea, de verdad yo no le hice, no me metí con nadie, ni tenía la posibilidad de hacerlo, mucho menos. Sin embargo, pues sí, mi actitud no era de, ay, qué bueno que te conozco, era, o sea, sí era de admiración por sus talentos o por las cosas que hacían los tres, ¿no? Porque son personas talentosas. El otro día me salió igual en YouTube algo, el otro día hace muchos meses, es que mi esposo dice, tú dices el otro día, pues hace 10 años. Sí, ya tiene un tiempo. Una como coach de canto, y estaba analizando cómo cantaba una canción Mari. De verdad dices, maldita sea la persona que le cortó la carrera, porque nos quitó a la Adele mexicana, ¿sabes? No, una cosa no quita la otra, ¿no? No, completamente. O sea, yo siempre lo he puesto en la mesa y he dicho, a ver, o sea, el que cante a alguien bonito no quiere decir que sea una buena persona. Exacto. O sea, no le puedes tú negar la realidad de las cosas. Pues tiene talento, tiene éxito, llena conciertos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también no hay que hacer caso omiso, porque si nosotros agarramos y hacemos caso omiso a lo que en realidad pasó en ese momento, nosotros estaríamos normalizando algo que sucede todos los días, precisamente. Normalizado. Exacto. ¿Por qué? Porque pues ahorita estamos hablando de este personaje, pero pues mañana podemos hablar de Tom Hanks, por ejemplo, o podemos hablar de Sean Diddy Combs, o podemos hablar de Allison Mack. Y vamos a ver, es que Allison Mack, ¿verdad que actuaba bien en Smallville? Pues sí, yo no te estoy diciendo que no actuaba bien en Smallville, pero Allison Mack reclutaba personas para NXIVM. A mí me encanta el caso de NXIVM y lo hablo mucho con Raquel. De hecho, luego le mando hasta videos de algunas sobrevivientes, porque es brutal, o sea, y
y me hace sentir bien y mal al mismo tiempo, ¿no? Porque de repente digo, qué bueno que ya salió todo, pero de repente vuelvo a ver el documental como para entender otras cosas, porque también nosotras mismas estamos en un proceso de evolución legal, ¿no? Y de evolución en entender más y más cosas de lo que vivimos. Y de verdad es que si yo viera a Ranier mañana, en una de esas me inscribo. Es brillante el tipo. Eso es lo que es fascinante, estoy completamente de acuerdo contigo. O sea, me vuela la cabeza porque estoy consciente de todas las cosas y obviamente, seguramente no me inscribiría realmente, pero estaría diciendo, hijos, qué ganas de inscribirme con este. No, comprendo, es un tipo brillante que sabe manipular masas, que sale Claro. como Jimmy Jones, o sea, porque no cualquier persona hace que 900 personas se quiten la vida, o sea. Claro, y también es esto de como que adjudicar estas características a las personas a las que admiramos por cualquier razón. Puede ser desde cómo se ven físicamente hasta que sean, no sé, impresionantes en cierto ejercicio que a ti te llama la atención, ¿no? A mí me vale la bicicleta, me es inconsecuente en la vida, pero para la gente que está muy metida en ese deporte, los que son lo máximo, muy bien, ¿no? Entonces vas adjudicándole a estas personas estas características de casi inhumanas, ¿no? O sea, de este perfeccionismo, de esta es inhumano, sí, ¿no sí. crees que es? Y la realidad es que somos humanos, somos imperfectos y hay grados de bondad y hay grados de maldad y hay absolutamente todo y bueno, o sea, hemos visto una y otra vez que la gente que llega a lugares sumamente altos, no por decir todos, estoy generalizando, pero la gente que tiende a llegar muy alto pisotea varios en el camino. Pues sí. Entonces, ¿Tú qué opinas, Modelo? No, hablando de Ranier, fíjate que sí, a mí me impresionó mucho, de hecho seguí el caso, viajé a Nueva York para presentarme a la audiencia, entonces verlo, era el único que estaba ahí. wow. Dices, tanto daño que hizo, fui cuando le iban a dictar la sentencia y yo no conocía a las chicas, solamente sabía que había algunas mexicanas, tenía contacto con alguna, creo que la que escribió el libro, pero lo vi y dije, o sea, ¿cómo pudo manipular tanta gente? ¿Cómo pudo hacer tanto daño? En México. En Ahí veías México, al hijo de Salinas. a Emiliano Salinas, de hecho. Y a Ludwika Paleta. Sí, de hecho yo aquí donde vivo en Denver conocí pues casi a Santorini, que fue el que tuvo el valor como de empezar a denunciar también, sí. Y el hombre se escondía aquí, entonces como que sí, hay que irnos involucrando en este tipo de casos para informarnos y para informar al vecino, a la gente que nos rodea, porque son manipuladores, depredadores. Sí. Eso es una secta, Nexum es una secta, completamente. Estaba escuchando ayer en la línea Te abre tus alas y decían, mira, yo siempre digo que era una secta coercitiva, ¿no? Pero esa palabra no existe. En realidad, o es una secta o es un sesgo cognitivo. En el estricto sentido de la palabra es así. Pero la secta es Nexum. O sea, es una persona que te genera una ideología religiosa de vida. Los sesgos cognitivos a menudo se confunden con falacias lógicas, muy habitualmente. Entonces, un sesgo cognitivo se refiere a cómo nuestros patrones de pensamiento interno afectan la forma de entender y procesar la información que nosotros estamos recibiendo. Por eso cuando decimos cognitivo, a lo mejor la gente nos dice o lo repite, pero no sabe bien el contexto y el trasfondo. O esto es un sesgo cognitivo. Pues claro que lo que hacían estas personas era algo cognitivo, por supuesto, pero también con matices sectarios. Por primero te tengo que convencer y luego tú lo tienes que creer. Ahí yo siempre he creído que en este tema también se manejan las falacias lógicas. En ocasiones se refieren a un error de razonamiento que debilita o invalida un argumento, que son estas famosas personas que les dices, esto está mal, hacer trata de personas está mal. No, ¿por qué? Pues ¿cómo que por qué, güey? Está mal. O sea, ¿dónde se te hace correcto hacer este tipo de delitos? Entonces tratan de justificar, precisamente como lo decía muy atinadamente Raquel, generar este arquetipo, este modelo de ídolo
de esta falacia del espantapájaro, como el ídolo de barro, de mimbre, que porque es el deportista de moda, o porque mete goles, o porque es el artista, el Leonardo DiCaprio, porque es el rapero poca madre, o no. Entonces, si él lo dice, pues así es. Aunque vaya contra toda lógica racional y social. ¿Tú consideras en este aspecto, por ejemplo, ahorita, Modelu, que nos estás diciendo que te fuiste a ver lo del tema de Nexo y que, bueno, pues incluso se replicaba aquí en México? ¿Eso tú consideras que esta secta es buena para la sociedad? No, pues por supuesto que no. ¿Verdad que no se necesita ser un genio para entender lo que es correcto o no es correcto? Pero sin embargo hay gente que sí lo cree. O sea, lo puedes ver, por ejemplo, en el caso de Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell, por darte un ejemplo. Obviamente, ¿tú crees que Ghislaine Maxwell es culpable? O sea, ¿es justo que esté en prisión? Sí, por supuesto. Pero, ¿Por qué? pues por todos los crímenes, ¿no? Que Porque reclutaba mujeres para que un señor para que un depravado las abusara. Uh-huh. ¿No? Entonces, ¿qué diferencia hay de ese caso, por ejemplo, del caso de Sergio Andrade, Gloria Trevi y Raquel? No hay ninguno. Solamente que uno, exacto, solamente que uno es americano y diferencias grandes ya, o sea, no de forma, pero de fondo. O sea, este caso está, hasta donde se sabe, por ejemplo, en las víctimas de Epstein no hubo tortura, ¿no? Lo que sí hubo con NXIVM. Realmente la explotación a grados inhumanos, ¿no? Y luego, al menos Epstein y Ghislaine no dicen que ellos son muy buenos y fueron víctimas de sus víctimas. Bueno, lo que pasa es que lo de Epstein ahí es un poco más delicado, porque no solamente era la isla de Epstein, eran las dos islas de Epstein, y ahí estamos hablando de un tema de algo muy, muy delicado, y que incluso Mel Gibson y en su momento Jim Caviezel hablaron y dijeron: señores, atrás de Epstein, en las grandes esferas hollywoodenses, hay un tema que se llama adenocromo. Claro. Y esto es un tema muy delicado, pero vaya, no lo quisiera abordar mucho, porque alguna ocasión me llegaron a tumbar un canal en YouTube precisamente por estar hablando de esta situación. Pero pues estamos hablando de algo muy, muy, muy delicado, denunciado incluso. ¿Por qué creen que Mel Gibson está vetado de Hollywood? Bueno, a mí se me ocurren varias, pero bueno, claro. En referencia a lo que estás diciendo tú, considero que obviamente hay algunas diferencias y bueno, para empezar estamos hablando la diferencia está principalmente en el país donde se llevó a cabo, o países, ¿no? Porque estamos hablando que uno se llevó a cabo en un lugar específico y otro se llevó a cabo en diferentes lugares, ¿no? Empezando por ahí. Pero cuando nos vamos un poquito más o sea, esta parte que hablas tú del sesgo, ¿no? Y esta parte que hablas tú de las personas y cómo entre todos se convencen a todos. Porque si lo hacemos a menor escala, hablamos de un NXIVM y hablamos del querer ser iluminados y de querer ser los seres humanos más desarrollados del universo y bla, bla, bla. Uh-huh. Y entonces hay gente que le compra eso, ¿no? Hay gente que dice, yo quiero, es desarrollo personal y a mí me late ser la persona más iluminada de la Tierra. Toma, aquí está todo mi dinero, haz lo que quieras conmigo. Uh-huh. Pero también estamos hablando, y vaya, la tortura y el abuso y no es permisible, o sea, no se permite en ninguna parte, no importa si llegaste ahí. No se minoriza. Pero no, para nada. Pero el punto aquí es que cuando estamos hablando de este sesgo, estamos hablando de un sesgo mayor, porque una cosa es que en los 90s, ¿no? La música, el cine, de alguna manera propagaba machismo, esta misoginia, propagaba la violencia de todo tipo, no solo física, uh-huh, sino el abuso también sexual a las mujeres objetificadas por completo. Eso fueron los 90s. Uh-huh. Entonces, para mí ese es el tema, ¿no? Porque
mínimo, y no es que le esté aplaudiendo, porque no, que no se saque de contexto, pero mínimo en NXIVM pues, se evolucionaron en la manera de recaudar a gente. Aquí estamos hablando 30 años después de que algo espantoso le sucedió a menores de edad, gente que sigue pensando que eso está bien, o no pasó, o que no pasó como dicen que pasó. Y ahí es donde da miedo, porque dices, ¿dónde están las neuronas? ¿Dónde conectas? Mucho miedo, porque a lo mejor tú pudiste cometer un error, pero mira, no hay manera, no hay forma. O sea, cuando pasa esta situación y no quiero tocarlo mucho por el tema del respeto a Carola, desde luego, pero cuando ellos los agarran en Brasil, pues estás hablando de una persona que ya tenía 32 años de edad. Bueno, pero supongamos, hasta la fecha sigue diciendo que no hizo nada, que ella no fue parte. O sea, hasta la fecha. Y ahí viene toda esta parte de las demás personas que están apoyando a un personaje al que le adjudican todas estas características porque no conocen, porque realmente digo, si profundizamos el tema, realmente conocer a otro ser humano a profundidad es muy difícil, ¿no? Pero bueno, conocer a una persona a lo lejos que está en el estrellato, por así llamarlo, menos. Entonces, es una locura pretender que un ser humano que desconoces, donde hay tantas pruebas de tantos tipos, donde estás escuchando las historias, donde estás escuchando todo lo que sucedió, que haya como esta contraparte de decir, o no pasó, o sea, a mí me preocupa. Hay una frase de Carl Sagan que me encanta, ¿no? Que dice algo así como, nada me perturba más que la glorificación de la estupidez. Y creo que eso es lo que está sucediendo, ¿no? Es como de toda esta gente que sigue pensando de una forma retrógrada y sigue pensando... Es un pensamiento retrógrada. Es un pensamiento retrógrada. Sí, claro. Sí, completamente. Pero yo lo veo de otra forma, o sea, sí está mal, pero lo veo más como una especie de separación de una cosa y otra, una especie de entropía en el que más que la gente esté muy tonta o no, ya hay como un área está iluminada y la otra todavía está como oscurita y eso hace el contraste tan grande que podemos percibir hoy en día, pero yo que lo he vivido pues básicamente desde sus inicios, claro. Realmente te puedo decir que la evolución de toma de conciencia de la... abismal. Es una cosa suprema que ni siquiera yo tenía expectativas de ver, o sea, va mucho más allá de mis sueños. Entonces sí que es preocupante que cómo se da a pesar de toda la información que ya hay hoy en día disponible. Sin embargo, ese es exactamente pues el punto de nuestro trabajo día a día, ¿no? O sea, yo me paro en un escenario a hablar de por qué hay que tener una prevención, porque hay que hablar con los hijos, porque hay que revisarles el teléfono, así te odien con todo su corazón, así porque hay que bloquearle las redes sociales, así crean que eres el demonio más demonio, y cómo hablar con los hijos de estos temas sin que sea el típico satanizar, así de que no escuches esa música, no aprendes la tele, entonces el hijo te va a empezar a volar y va a hacer lo que quiera, ¿no? O sea, obviamente ese tipo de educación súper, ya sabes, extrema, amarillista, y mi hijo nunca lo voy a dejar solo. Leía en un chat de algo relacionado con un tema similar y decían, es que yo por eso me dedico día y noche a cuidar a mi hijo, y tú... Lo vas a hacer un inútil, Sí, no es garantía. O sea, de verdad, ¿qué vida es esa para cualquiera de ustedes dos? O sea, las personas... El problema no es si le despegaste el ojo, ¿no? Este caso era de una chica que la abusó muchos años su abuelo, ¿no? Entonces la dejaban sus papás en casa del abuelo, así como de los abuelos, está la abuela, está el abuelo, y el abuelo en una de esas se pone a abusarla, y la niña pues pasó años así, y claro, las papás y la abuela ni sus luces, no se dieron cuenta. Hay casos en los que sí se dan cuenta, o sea, hay todas las combinaciones posibles, puedes imaginarlas hay, pero en este caso,
pues los papás no sabían porque pues es tu papá, o sea, ¿cómo te vas a imaginar que tu propio padre le va a hacer algo a tu hijita, ¿no? O sea, jamás en la vida lo vas a pensar. Y ya, o sea, imagínate el nivel de psicosis de no poder dejar a tu hija ni con tus papás porque no la vayan a ver. Entonces, realmente ya eres, pues, prisionero de tu propio mundo, ¿no? O sea, ya literalmente, pues, mejor me autoencierro y me hago mi propia autosecta. Entonces, no se puede vivir así. Repetimos 1,000,000 de veces, sí hay gente mala, con malas intenciones, con perversiones, con problemas mentales serios, hay mucha, por algo. La trata de personas es el segundo crimen más remunerado del mundo, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? ¿Que la gente es muy mala? Sí, hay gente, el tratante es muy malo, pero aquí tenemos muchos otros componentes y aguas. Está el tratante, el que lo compra. o sea, está el cliente, que puede ser tu vecino, que puede ser el papá de tu amigo, tu prima, tu primo, ¿sabes? Está la persona que lo ve o sea, dice, ay, sí, no, prohíban los circos con elefantitos, porque pobres elefantitos, pero tienes lugares en donde se trata a las mujeres peor que a elefantitos y esos te parecen bien. O sea, ¿dónde está tu manifestación para que se le dé el respeto a las mujeres que se les tiene que dar? Pero los animalitos sí, y estoy muy a favor de que no se maltrate a los animales, pero menos a una mujer, tratarla como un animal de circo, ¿no? Ni niños, especialmente niños, pero bueno, está bien visto, o sea, esta plática la he tenido hasta que me cansé, pero es algo recurrente de que la gente siga aceptando ciertas conductas del cliente abusador, el cliente de explotación, las considera propicias, ¿no? Y adecuadas y culturalmente aceptadas, o no sé, o sea, de verdad no es algo que yo comprenda muy bien. Esa parte también está fomentando que siga en vigor la trata de personas en ese ámbito. Tenemos, pues obviamente, gente que tiene a empleados y no les paga, o sea, empleados en situación de esclavitud, básicamente. O sea, hay inmigrantes, mucha gente que abusan de una vulnerabilidad en este sentido. Y con las mejores intenciones, ¿eh? O sea, yo puedo decirme a mí misma, ay, no, yo tengo una chiquita aquí trabajando en mi casa limpiando, pero mira, al menos tiene una casa, una camita, le da de comer. Ah, ok. Justificando la explotación. Completamente. Entonces, no son solo las personas más malas, son todos los demás tintes intermedios, hasta que estás, lo que decía Raquel hace rato con lo del libro, hasta que dices, pues la única manera de que no me agobie todo esto que conozco es hacer algo al respecto. Claro. Fíjate que esta pregunta quiero que me la contestes tú, Modelo, porque casi no hablas, pero venga. Y luego, pues si quieren replicarla. Hace unos días me llamó mucho la atención y de verdad me puso mucho a reflexionar un caso que pasa en Estados Unidos de un señor que empieza a comprar en este tipo de plataformas de OnlyFans. Bueno, esta plataforma es británica, pero él radica en Estados Unidos, ¿no? Y entonces empieza a comprar precisamente todo este tema de sexo digital. Y el tema es de que la chava que le gusta, pues una chava que pues usa un antifaz. Y entonces él empieza a pagarle para pedirle cada vez pues cosas más pervertidas. Y mientras más pervertida era la situación, la cosa que le pedía, pues más dinero le costaba. Uh-huh. Entonces, después de estar como 3 meses pagándole en esa fantasía digital, le dice, ¿cuánto me vas a cobrar por quitarte la máscara? Y entonces le pide una cantidad muy fuerte de dinero. Y él le dice, yo te lo pago, yo quiero ver tu cara. Y pues resulta que cuando se quita la máscara era su hija. Entonces, aquí lo delicado es que todo este tema
de todo lo que está pasando a través de las redes sociales y esta hipersexualización y también esa falta de cultura y de responsabilidad de los padres de informar y de tratar con sus hijos este tipo de temas, como tú lo comentabas, Carola. Evidentemente aquí hay un riesgo mucho mayor, porque la hipersexualización está al orden del día en las redes sociales. Y obviamente en los 90s, pues, en México, con todo respeto, lo más hipersexualizado que veíamos, si no tenías no sé, Tocom o Cablevisión, pues era el 9, el 9 a las 12 de la noche, ¿no? Realmente ahorita ya está al alcance de las manos de cualquier niño, y sobre todo, y con mucha tristeza lo digo, lo veo, se empiezan a generar estos arquetipos mediocres en los cuales yo veo, por ejemplo, un jovencito de 14 años que le dicen el venenito y gana más dinero que sus papás juntos, y es un niño de 14 años que se viste de mujer y que baila con señores de 40 y la gente lo aplaude. Entonces también radica mucho el tema de la cultura, de la responsabilidad, en precisamente dejar que los hijos consuman esta hipersexualización y que no hayan valores desde la casa en este sentido en específico, ¿no? Entonces, imagínate todo lo que tú estás diciendo, de el hablar con tu hijo, el de cuidar lo que ven, el de incluso ya a estas alturas del partido, incluso hasta tocar temas sexuales a temprana edad. Todo esto evidentemente hace que haya mucho depredador digital, muchísimo depredador digital, el cual pues puede decir que pues es una joven de 18 y resulta ser que es un pervertido. Y lo vemos en las redes sociales todo el tiempo. ¿Tú qué piensas sobre esta sobre hipersexualización en las redes sociales, Mode? ¿Y qué piensas precisamente de lo que nos comentaba Carola La Cuesta referente a sí tener esa responsabilidad de ponerle ciertos límites a los chavos, sobre todo cuando están muy jovencillos y hay desbordando hipersexualización a través de Facebook, que prácticamente es imposible, déjenme les digo, pero quizá pueda ser controlable de alguna manera, ¿no? Sí, yo pienso que también, por ejemplo, ahorita es de mucho valor el activismo que está haciendo Carola, porque precisamente todos estos temas los aborda en su libro. En su libro tiene tanta información, desde cómo te manipulan en el periódico, cómo te manipulan en las redes sociales. Entonces yo creo que es difícil, como dices, pero por ejemplo, ahorita con la información que Carola está dando, con la información que está dando Raquel, yo creo que esto es la base, ¿no? La información, que la información llegue a cada hogar para que podamos tomar conciencia. Entonces, es lo que justo está haciendo el libro de Carola, ¿no? Informar. De hecho, por ejemplo, en la versión de español vi que le pusieron más información, ¿no? Por ejemplo, agregaron qué es trata de personas. Entonces viene muy detalladamente y o sea, lo explicas bastante bien, Raquel. Yo sí considero que tenemos que pasar la voz, ya sea de persona a persona. Mira, lo que a veces yo hago cuando viajo de Las Vegas, de Colorado a Las Vegas, en la gasolinera que me paro, les hablo un poquito del tema y les regalo un libro, porque así de esa manera estás haciendo algo. O sea, una estás cadena, poniendo tu granito de arena, y de regreso justo paso y les digo, ¿lo leyeron? Entonces, a lo mejor no lo leen, tal vez, a lo mejor lo ojean, pero por lo menos les está sembrando esa semillita. pero si lo hacen, tocas una vida. Exacto. Entonces yo creo que todos podemos hacer algo, podemos pasar la información, podemos regalar un libro. Entonces yo la verdad sí admiro este activismo que está haciendo ahorita Carola y Raquel. O sea, la gente que te escucha también a ti, Poncho, ahorita, pues van a abrir conciencias, siembras esa semillita. Entonces yo creo que hay que concentrarnos en las cosas positivas que estamos dando diario. Sí. Y sabes, Mode, de lo que tú estás diciendo, me voy a agarrar porque creo que sobre el tema que estábamos hablando, sobre el cliente, sobre toda esta cuestión, yo creo que lo peor que podemos ser es indiferentes. Entonces, ese es el punto.
¿qué puedo hacer yo desde donde estoy? No tiene que ser algo grande. Al contrario, puede ser una conversación, puede ser te enseño un videíto, puede ser te regalo un libro, ¿no? Pero es esta parte de decir, no voy a permitir, sabiendo lo que sé, que esto... Sino decirlo, claro. Ujú. Y la verdad es que es muy fuerte porque sí estamos en una era totalmente distinta y bueno, estamos expuestos desde los niños más pequeños hasta los adultos más grandes, estamos expuestos a cosas que Pero nunca también antes. está la contraparte, ¿eh? Y la contraparte también es muy fuerte, que es la mediática. Sí, bueno, claro. Y que hace 25 años eso no existía. Uh-huh. O sea, aquí hay una situación. El poder de las víctimas que no fueron escuchadas en los 90s y en los 2000s y que fueron atacadas, Uh-huh. pues era obvio. Es como pelearte con un costal de papas. ¿Cuándo te va a responder el costal de papas? Nunca. ¿Por qué lo digo así? Porque es obvio. El recurso económico lo tenía la cantante, el recurso político lo tenía la cantante, el recurso televisivo lo tenía la cantante. ¿Cómo te vas a poder defender tú en tu casa? No Si no tienes una cámara, no tienes un periódico, no tienes la manera de, porque hacer un libro es todo un rollo, o sea, conseguir la editorial y todo. Las redes sociales en este momento aperturan a que cualquier persona tenga un micrófono, unos audífonos y pueda compartir un mensaje, que esto a la vez polariza en un sentido peligroso. ¿Por qué? Porque con una irresponsabilidad yo puedo agarrar el micrófono y puedo decir que lo que tú estás diciendo está mal. Uh-huh. Y puede haber un nicho y un segmento de mercado que lo puede creer, que eso es lo que ha pasado. Claro. Pero en el caso específico de las verdaderas víctimas y que obviamente también es que este libro suena bastante interesante porque tiene esa dualidad. Justo. Tiene la dualidad del testimonio de una víctima, en este caso tú, Carola, y tu historia de vida a tu forma, a tu estilo. Yo, obviamente, claro que ya leí tu libro, y aparte tiene esa concientización de trata de personas. En Estados Unidos, el año pasado, se comercializaron 80,000 personas. Bueno, la estadística. O sea, a nivel... Cifras negras. Sí, exacto. Pero es el 10% del tráfico de personas, de niños, sobre todo de niños puntualmente, que pasa por Estados Unidos. Es decir, 800,000 niños estadísticamente fueron comercializados esas cifras maquilladas, obviamente, en la borderline, de la línea fronteriza de Estados Unidos a México, donde se encuentran las famosas casas de campaña, en donde pues se encuentran las casas de campaña vacías, se encuentran pañales de niños, calcetines de niños, zapatitos de niños, y son comercializados para que sea un negocio, el segundo negocio o hasta el primer negocio más importante y más fructífero, con más de 600,000 millones de dólares. ¿Cómo es posible que un negocio de trata de personas tenga más ingreso económico anual que, por ejemplo, todos los negocios de aerolíneas del planeta Tierra? Es porque no te cuesta producir un humano y lo puedes vender muchas veces. Exactamente. Hasta que se acaba, ¿no? Entonces es una cosa tristísima, pero yo quería agregar algo a lo que dijeron Mode y Raquel y complementando un poco lo que tú estás diciendo antes de que se me vaya, que sí la diferencia está horrible, pero yo pondría a la par el miedo, a la par de malo, porque la gente, o sea, muchas personas con la película, con tu libro de, bueno, lo voy a comprar pero no lo voy a leer, no puedes, o sea, no quieres ver la realidad que está pasando en todos lados. Claro. Con mi ejercicio saliendo de una convención del National Center of Sexual Exploitation en Washington, que estuvo buenísimo, y ahí hablé unas cosas que me gustaron mucho y tuvieron mucho éxito, y ahorita les comento que solo para, por ejemplo, Telegram, ¿no? Es de las plataformas más horrorosas para la explotación y la trata de personas, ¿no?
Entonces, solo como ejemplo, en un lugar precioso donde, o sea, precioso de que así, casi angelical, en la montaña donde normalmente yo me quedo, que de verdad es pura gente que tú los ves y dices, les faltan sus alitas y sus aureolas, o sea, es un lugar pacífico, precioso, armonioso. Le puse así para ver, ya había visto esto y te ofrecen alrededor a 500 metros, hay alguien ofreciendo, o sea, servicios, no sabemos bajo qué circunstancias, con una fila foto más extrema que he visto en mi vida, porque gracias a Dios y a la conciencia que he adquirido de todo esto, pues yo no consumo ese tipo de material gráfico para adultos, ¿no? Me parece muy triste porque aparte, pues sabemos bien que muchas de las personas, o si no la mayoría, de una u otra forma hay una coerción, una explotación, y hasta hay casos de abusos grabados, y subidos y vendidos y cobrados. Entonces, aquí es un mundo muy grande y muy peligroso, pero a 500 metros de tu casa, o sea, caminando ya puedes tener acceso a comprar un humano. Así es fuerte, el Vaticano, vaya, o sea, es una cosa, digo, a lo mejor principalmente ahí, pero bueno, es un mal ejemplo. Realmente es horrible. Entonces, si tú no eres consciente, si tú no sabes, grupos de cualquier red social, que esta organización que me encanta y que admiro a su CEO, que se va a tomar un año sabático, pero de verdad la amo, es una chica joven, muy inteligente, muy capaz, y se la pasa dándole batalla a organizaciones, pues ya sea Instagram, Telegram, cualquiera, para decir, estas políticas no están protegiendo al usuario, especialmente si es un ¿no? Vamos a decir Snapchat o Roblox, ¿no? Son peligrosísimas. Patrón, sí. De hecho, hay países que ya prohibieron el uso de redes sociales para menores de 16 años y la gente se enoja, o sea, piensa que es una invasión o sea, que ya es casi una dictatorship, una dictadura. Lo que pasa es que les da flojera cuidar al bebé, les da flojera cuidar a niños, más fácil darles una... Y eso es precisamente lo que hablaba en ese evento. Pues decía, tienes un montón de herramientas que es como, sal con tu hijo al parque, no le pongas una tablet, no lo... Sabemos que trabajamos, sabemos que todos, pero o sea, todo empieza y termina en mí siempre. Entonces, yo no tengo por qué estar aquí todo el tiempo. Y eso va a fomentar. Si yo no soy esa persona, mi hijo no va a ser esa persona, punto. O sea, no hay forma de que eso pase, porque pues finalmente uno aprende de lo que vive en su casa. Entonces, tienes esa posibilidad. Además, el libro está diseñado en medida de todas las posibilidades. Esto, cuando empecé a hablar con Raquel, dije, no quiero que sea aterrador, no quiero que la gente se asuste, porque entonces no funciona. Yo quiero que la gente entienda el concepto desde una manera mucho más amigable, que no te congele, que no te hiele la sangre, que digas, sí está pasando esto, soy consciente, respiro, es como cuando tiembla, ¿no? A lo mejor, o sea, me calmo, no empujo, no grito, o sea, pero no me congelo, porque si me congelo se me cae todo encima. Me cae el techo. Lo que tienes que hacer es actuar con la cabeza fría y hacer estrategias, sí hablar o sea, a lo mejor no le vas a decir todas las cosas a tu hijo, pero sí le puedes decir a tus hijos, a tus amigos, son pláticas incómodas, pero oye, sí sabes que eso que tú ves, escuchas, dices, comentas, haces, pues se sostiene del sufrimiento de otra persona. O sea, a lo mejor lo puedes decir más bonito, pero y si no es ilegal, estás rayando lo ilegal, ¿sabes? Porque aunque en México no se castiga, por ejemplo, al cliente abusador ni el uso de plataformas con contenido para adultos, realmente podría tipificarse en cualquier momento, porque finalmente estás viendo un abuso, ¿no? Y te parece bien, o sea... Sí, claro.
es algo muy fino que a lo mejor se tiene que hablar. Entonces, hablar de esas cosas con tus hijos de la manera más adecuada posible, pero también hablar con tus amigas, no es así de el mundo está horrible, no, veamos soluciones, veamos estrategias, ¿no? ¿Cómo podemos mejorar en esto? ¿Cómo podemos acceder a mejor información y herramientas? Porque las hay. Y algo que no me canso de repetir, porque el problema con los adolescentes ahorita está muy grueso con todo lo que pasa de las fotos sin ropa, de las extorsiones y ahora la inteligencia artificial convirtiendo tu foto en una cosa espantosa, y ya tuvimos el primer caso en México, Sí. a nivel judicial. No importa, hijo, hija, no importa lo mal que se vea lo que estás viviendo, habla conmigo y hay organizaciones y gente que nos pueden ayudar, ¿no? Al menos guiar, orientar, y vemos cómo nos unimos para buscar, aunque sea tener apoyo psicológico, buscar una solución, etcétera. Y esto que estamos haciendo ahorita, esto que estamos viviendo, y ustedes los youtubers que apoyan a las verdaderas víctimas, pues es un ejemplo y un precedente, un parteaguas para que las personas puedan tener ese apoyo y decir, no me voy a quedar asustado y congelado, porque hay niños que se han suicidado. Claro. O sea, es lo que te iba a comentar. Este tema es muy delicado y en determinado momento, si no se trata de manera correcta y con las herramientas correctas, el niño se te mata, ¿eh? Y eso es una verdad. Y ahora más aún, porque por ejemplo, ¿qué pasó con la ley Olimpia en México? Por darte un ejemplo, la ley Olimpia, pues es un bullying cibernético con fotografías personales íntimas de alguien. Y que si esta persona no hubiera denunciado, hay muchos casos en Estados Unidos, en México, en Sudamérica, donde se matan, los chavos se matan. Y más con lo de la inteligencia artificial y todo. O sea, como que ese tema de la generación de cristal no viene nada más por default o por cliché o por tabú generacional, ¿eh? De verdad, hay una generación de cristal preocupante. Entonces, sí, como tú lo comentas, las bases de la familia deben de ser muy sólidas. A su punto de vista, en el libro me queda claro que el alma y el corazón del libro es el levantar la voz precisamente contra el tráfico de personas, la explotación sex, el abuso, y darle a todas estas víctimas una ventana de esperanza para que escuchen otros testimonios, para que no tomen iniciativas a lo mejor, como lo que estabas diciendo, desesperadas, y que se puedan acercar a este tipo de asociaciones y a este tipo de expertos que pueden, pues a lo mejor ayudarlas o ayudarlos, ¿no? Porque es que está muy complicado. Mira, yo siempre he dicho, por ejemplo, en Alcohólicos Anónimos, yo siempre he dicho, un alcohólico solamente puede entender a otro alcohólico, ¿no? En este caso, una víctima solamente puede ser entendida por otra víctima, porque por más que nosotros queramos empatizar y salir con la bandera de la empatía, pues ¿cómo yo puedo exponerte a ti un punto, Carola, o cómo puedo exponerte a ti un punto, Raquel, Caspi, después de haber escrito 2 libros tan duros y de haber escuchado estos 2 testimonios de vida tan fuertes y convertirlas en libro, no solamente escucharlos, convertirlas en libro, y el impacto que puede llegar a tener, o por ejemplo, a ti, Modelu, como mujer, como madre, etcétera, pues como yo puedo, como hombre en esta posición, pues a lo mejor decirte, no, pues es que yo no sé lo que es un abuso. Puedo empatizar y podemos concientizar a la gente, pero también siento más allá de ese tema de la empatía, más allá es que este libro debe ser también una ventana de esperanza para la gente que ha sufrido esto y que no sabe qué hacer. De entrada hay una carta ahí al principio del libro en la que pues hablo de eso, ¿no? Es
no estamos solos. Yo me sentí sola, todas nos sentimos solas y seguramente miles de mujeres y personas que han sido víctimas del abuso de cualquier tipo hoy en día se sienten solos, incomprendidos, juzgados e incluso están atesorando este desgarrador suceso de su vida en su corazón y en su mente, enterrándolo lo más profundo posible. Sin embargo, pues esto no tiene pintas a acabar bien, ¿no? O sea, no quiere decir que vayas a un podcast y lo hables, pero lo tienes que sacar, lo tienes que afrontar y no guardarle el celo y la secrecía a tu abusador, ¿no? Porque eso es lo que lo mantiene vigente. El abusador está seguro de que no vas a hablar. ¿Por qué? Porque en eso consiste toda su estrategia. De una u otra forma, esa persona quiere o que no hables o desvirtuar lo que hablas y callarte, ¿no? Silenciarte. Entonces, esto es una estrategia que tú has vivido, que yo he vivido, que todos ya hemos vivido hasta este momento probablemente de una u otra forma y como un poco interrelacionada. Pero el chiste es ese, ¿no? En el caso del libro, una de las principales también razones por las cuales se escribe es porque a mí la gente me decía, oye, a mí me pasó esto y, ay, es más, yo les ofrecía terapia, le digo, te ofrezco terapia con una terapeuta que colabora conmigo. No, nunca he ido a terapia. Bueno, denunciaste, no, ¿cómo crees? Bueno, ¿quién lo sabe? No, nadie, tú. ¿No? O sea, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos? O sea, es una cosa que no quieren ni hablar en terapia, ¿sabes? O sea, ni confesársela al Padre, a Dios. O sea, de verdad es algo que está así. Y a mí me preocupaba mucho, y el libro originalmente que yo había pensado iba a ser Tenemos que hablar, para exponer diferentes formas de abuso y no solo la mía, o es más, la mía ni estaba considerada, porque claro, es mejor hablar de otras personas que de uno mismo en estos casos, ¿verdad? Entonces, después se convirtió en Fe, Amor y Trata de Personas, porque pues obviamente, ¿cómo quiero que la gente, o sea, hable si yo no hablo, ¿no? O sea, entre paréntesis, porque pues me la paso hablando de eso, pero no es lo mismo hablar en un foro, en una ONG, en un foro de activistas, que hablar, que tu libro lo pueda tener cualquier persona y que puedan hacer cualquier uso con él de lo que quieran, para bien o para mal. Entonces, pues finalmente uno está con ese trauma, a veces se va superando un área, otra área, y el libro para mí fue un superar ese trauma de claro, decir, pues, vámonos, que esté en las manos de todo el mundo y todo el mundo lo puede leer, y ahora en español ni se diga, ¿no? Mi vecino puede estar leyendo el libro y cuando me vea ya, o sea, supongo que no sé qué piense la gente, pero de cualquier forma ya sabes todo de tu boca, no es lo mismo que de otra boca, ¿no? Pero finalmente tan grave esto que supongo que da un colchoncito para que otras personas puedan decir, y sí lo ha hecho, al menos en muchas personas que han comprado el libro y que me escriben. Trato de contestar a todas las personas que me escriben por el Instagram de Influencia Kaleido, que es la organización en Estados Unidos que Raquel y yo colaboramos juntas anti-trafficking. Y me escriben y me dicen, ay, sí, porque yo viví esto, y entonces como tú dices, haces un conecte en el cual no tienes que decir nada, no tienes que decir, ay, tú puedes, ya. Se da a entender, es coadyutivo, o sea, se da a entender por default. Por default, y por eso es tan importante también, o sea, pues la Fundación Carla de la Cuesta, ¿no? Que es un recurso que se puede usar aquí en México y está obviamente liderada, presidida, fundada por Carla de la Cuesta, que es sobreviviente. Lupita está al frente de otra organización de Unidos contra la Trata. ¿Lupita Carrasco? Sí, Guadalupe Carrasco. Frente de Kaleido en Estados Unidos. Entonces, son realmente
de las organizaciones que conozco lideradas, que es la sugerencia de las Naciones Unidas que las sobrevivientes lideren, y en Estados Unidos, de hecho, conozco unas sobrevivientes hermosas que son honorable tal y honorable cual, porque el mismo gobierno las pone como o sea, en un puesto político para realmente hacer cambios en función de la trata. No quiere decir que los cambios en Estados Unidos sean mucho mejores en el gobierno pasado que los que tenemos en México. Ojo, yo no estoy diciendo que ningún país sea mejor, pero sí es un trato diferente y es una atención a la víctima que Estados Unidos tiene montado eso, ¿no? Hay lugares en donde el ladrón está en la política, pero no para prevenir crímenes, y hay lugares en donde el que era ladrón está en puestos de influencia, pero para saber la estrategia, como tú dices, para tener la mentalidad y ir un paso adelante, porque realmente no es una cosa que una persona, por muy preparada que esté, pueda acceder fácilmente. Entonces, en el mismo trato a las víctimas, de las pocas organizaciones más exitosas que conozco, que tiene refugios y atención directa a víctimas, que con mejores casos de éxito, o sea, de superación, y que realmente se vuelven seres humanos funcionales, son liderados por víctimas. ¿Por qué? Bueno, sobrevivientes. ¿Por qué? Porque porque no los estás viendo como hay un servicio social, dices, a ver, yo estuve ahí, le sales porque le sales, ¿sabes? O sea, tienes de dos, o le haces un favor al que te hizo daño y te quedas en donde te hicieron daño, o te repones, te me aplicas, vemos cómo le hacemos y vamos paso a paso, pero salimos de aquí y no solo te tumbó, pero no te dejó abajo y no te destruyó, sino que encima usaste esto para convertirte en una mucho mejor versión de ti misma, ¿no? Claro. Entonces, ese es un punto que, por ejemplo, Lupita está haciendo espectacularmente bien con un proyecto que se llama Semilla, y ella es un dulce, ¿no? Pone pues mucha dedicación, tiene mucha paciencia, yo la admiro mucho, y bueno, volvemos al punto, cada una tiene sus personalidades, pero claro, sí es muy importante que se considere pues a las personas que tenemos esa experiencia, ¿no? Esa expertise, esa experiencia. Digo, desagradable expertise, pero al final del camino es lo que define entre pues un relato más verdadero, más que una persona que a lo mejor lo está haciendo de manera simplemente crítica, que era lo que yo te comentaba. O sea, yo puedo poner un micrófono y unos audífonos y puedo decir, pues yo entiendo lo que vivió Carola. Pues claro que no lo voy a entender. Puedo empatizar y puedo transmitir tu mensaje, pero tu mensaje tú lo estás transmitiendo a través de tu libro, en realidad. Entonces eso está genial. Eso está genial, y todo lo que nos dice me llama la atención, porque la mayoría de los líderes de estas asociaciones suelen ser mujeres que han vivido o han pasado por ese proceso de lucha. Ay, eso sí es nuevo para mí, porque lo que estás diciendo, que las líderes, la mayoría de las líderes pasaron por estas experiencias, entonces lo importante porque lo entienden mejor, o sea... Por supuesto, completamente. Wow. Y yo siempre he tenido la duda, Carola, porque la verdad es que sí, o sea, como sabes, sí, admiro la resiliencia que tu caso, que tú has transformado tu dolor. ¿Cómo le puede hacer a una persona? ¿Cómo identificas el dolor y cómo puedes transformarlo, como en tu caso, que lo transformaste y ahora ayudas a muchas víctimas? Si una persona te está escuchando, ¿cómo puede hacerle? ¿Cuál es el primer paso, por ejemplo, tú que hiciste? ¿Cómo se hace? Pues mira, volvemos al punto que para mí es el amor, ¿no? El amor para mis padres, el amor de tener un hijo, ¿no? El amor a mi familia, y como que uno puede ser, tener una X o Y personalidad. Yo creo que Carla y yo somos muy rebeldes, ¿sabes? Como tal, ya somos como, pues no, y ya, y o sea, no te la voy a poner fácil, pero aún así
sí lo hemos comentado muchas veces, si no fuera porque tenemos en realidad una familia amorosa que vimos sufrir tanto, o sea, dices, bueno, ya que estoy aquí, no me voy a tirar al drama para hacerlo sufrir más, ¿sabes? No me voy a tirar aquí a la destrucción, ¿no? Yo pude haber sido alcohólica, drogadicta, haber hecho todas las cosas porque hubiera estado completamente justificado. Honestamente, nadie diría, ay, o sea, dirían, ay, pobre, su vida está destrozada, pero pues con razón, ¿no? Sin embargo, el amor ya ni siquiera necesariamente por ti, sino por tu familia, por tus seres amados, y esperando que sea por ti si no cuentas con esto, tiene que ser tu motivación para dejar de estar perpetuando el daño que te hicieron unas personas, ¿no? O sea, ya te hicieron un daño, y yo me acuerdo que yo decía, es como si agarras unos cuchillos y en eso te cortas y te estás dando cuenta que te estás cortando, pero no los quieres soltar. Lo sigues apretando. Suéltalo, déjalo ir y va a sanar, y tienes que pasar un proceso y otro proceso y otro proceso y otro proceso, pero lo primero que tienes que hacer para mí es dejar de aferrarte a lo que te ha hecho daño. Y ese es un tema que suena fácil y sencillo, pero es muy difícil. Uh-huh. Porque aparte existe esta ganancia secundaria de ser víctima, ¿no? O sea, nos pasa en los refugios, nos pasa con los amigos, nos pasa en todos lados, pero claro, o sea, ahora que como yo fui víctima de trata de personas, ahora recibo toda la atención, me llevan a tal lugar, viene gente y me trae regalos, este personaje me funciona. Y claro que te funciona en una transición, en el caso de otras personas, a nosotros yo creo que a nadie nos funcionó. Eran otros tiempos. Aparte de que eran otros tiempos y no había ni la tipificación del delito, ni el nivel cultural, ni la atención a los derechos humanos, ni a la atención a las víctimas, ni absolutamente una sola cosa había a nuestro favor, honestamente, más que Dios, para mi entendimiento. O sea, lo que queríamos era pasar súper desapercibidas porque era una tensión horrible, espantosa. Sí, pues salían en las pantallas de televisión de un monopolio televisivo en el país todos los días, pues como... Y diciendo cualquier cosa espantosa que se les venía a la mente, o sea, horrible, la verdad, fue algo muy desagradable, pero pues en otros casos menos mediáticos, que puedes de agarrarte de ese mal evento que viviste para justificar cualquier fallo en tu vida, ¿no? Pero ¿por qué quieres fallar? ¿Por qué quieres estar mal? ¿Tú cómo quieres estar realmente? ¿Cómo mereces estar realmente? Y de ahí partimos, pues obviamente, de muchos diferentes entornos familiares o orígenes en los que, pues sí, o sea, a lo mejor hay gente que pues ya de por sí tiene como una limitación porque a lo mejor sí era abusada en su casa, sí no estuvo cuidada, sí le faltó el esto y el otro. En ese caso, de todas formas, siempre todos podemos estar mejor, es un esfuerzo, pero parte de las ventajas de que te rompan es que puedes convertirte en algo nuevo. Ya te rompieron, ya te deshicieron, ¿ahora qué quieres ser? Eras un florero, pues ahora quiero ser una maceta, o ahora quiero ser un jarrón de porcelana china. Ya me rompieron, me puedo reinventar. ¿Por qué? Porque también te quita, o sea, así como te justifica lo que has vivido para decir todo lo malo, también te quita la presión de la expectativa, ¿sabes? Te quita la presión de quién debes de ser, porque pues ni sabes ni nadie está esperando tampoco que seas algo muy maravilloso, porque pues ya viviste lo que viviste. Entonces, claro, que te deje, o sea, es una forma muy, muy buena de romper con las estructuras familiares, mentales, sociales, etcétera, y literalmente decir todo esto que estoy en este estado de potencia, me lleno, como les decía originalmente, mi corazón, enfrentar y deshilachar todo lo que odias a alguien, al mundo, o sea, de verdad puedes odiar a todo el mundo y está bien.
solo que termina tu proceso de odio y conviértelo en algo que te funcione. Hay gente a la que le funciona el coraje, el odio y tal, pero hasta qué punto realmente orgánicamente te va a hacer bien. Entonces mejor busca lo que te hace bien, aprende y no te vuelvas activista si no quieres, no compartas, no tienes que hacer eso, solo demuéstrale a todo el que te quiso romper que no puede contigo. Es admirable esa fortaleza porque es muy difícil. O sea, te veo y lo escucho y digo, wow. O sea, es difícil. Es difícil porque es una paz bien fuerte la que emanas. O sea, con esa tranquilidad y con lo que lo dices. Obviamente vemos también el otro lado. Hay personas que a lo mejor no tienen esa paz que tú has conseguido y hay personas que todavía están tratando de superar este tema. O sea, hay personas que quedaron muy tocadas y que no han podido encontrar esa fortaleza que tú encontraste. Y precisamente... Pero todas son víctimas y todas van a tener su proceso. Aquí entramos en un, perdón. Bueno, no todo, perdón, ahí sí difiero. No todas, hay gente que se considera víctima, pero es victimaria, y este es un tema que yo soy muy dura en eso, porque mucha gente de todos lados, de todas las filosofías que te puedas imaginar, dicen, ay, no, es que pobrecito, también esa persona fue víctima. Claro, puede ser víctima, todo mundo puede ser víctima, pero ¿por qué? Si yo quiero ser víctima ahorita, supongamos que nada de lo que me pasa, o sea, yo puedo ser víctima de el gobierno, no sé, de los que me cobran la luz, de quien sea, o sea, yo por ser víctima, yo puedo ser víctima de quien sea, y entonces por eso me voy a poner a arruinarle la vida a la gente de tal manera, no, o sea, entiendo que psicológicamente o desde los puntos que todos los quieran abordar, lo entiendo porque lo entiendo. Sí, pero no lo justifica. Que digan, ay, sí, porque en realidad bla, 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 y yo digo, pues no, porque conozco, mira, a mis hermanas, a Lynn, a todas las que no están en la vida pública, a Marlene, o sea, a Liliana, y a un montón de gente más, a un montón conozco. Y las no mencionadas, o sea, estamos hablando de 40 víctimas. Y cientos de otras víctimas alrededor del mundo que conozco, que son muy buenas personas, muy buenas, que las amo y que aunque no estén con una vida recuperada, porque por ejemplo las personas que han sido víctimas de explotación como prosti, tienen una recuperación súper dura, o sea, de verdad lo que esas mujeres han vivido es espantoso, y hay unas súper fuertes que admiro muchísimo, pero aún así, de verdad tienen que estar consumiendo medicinas antidepresivas, antipsicóticos, muchas en otros países. Tomando para no tener... Es una cosa que tú las ves y aunque las ames, sabes que no están realmente recuperadas porque es una destrucción muy fuerte, no todo el mundo se recupera, la verdad lo que nosotros hemos vivido es excepcional, las que podemos vivirlo desde una postura mucho más sana. Desafortunadamente, como dices, no todo el mundo, pero no todos son víctimas, o sea, aquí hay al menos 3 personas que así hayan sido víctimas de que el meteorito mató a su tatarabuelo dinosaurio. Bueno, y eso porque nos lo dicen ellas, porque a nadie le consta. Bueno, y de lo que dicen ellas, o sea, sin conocimiento ni nada, a una yo no le veo ni un gramo de justificación, a una. La que anda cantando así a todo dar en los palenques. Yo creo que esa, o sea, de verdad, digo, ay. El cinismo con micrófono. O sea, honestamente no, y a su ex tampoco, o sea, a lo mejor hay cosas que no me sé de la vida de ellos y no me gusta juzgar y no nada, pero honestamente la veo más bien como, pues, es como si decimos, volviendo al punto que,
Epstein y Maxwell fueron víctimas y dices, pues, ¿de quién? Yo los veía bastante bien, más bien tienen ganas, o sea, están pervertidos, tienen ganas de fastidiar, ya no saben en qué entretenerse, se les fue la canica no sé dónde, y está bien, son humanos, tienen derecho a estar Bueno, sí, pero a los niveles de lo que les hicieron a ustedes. Tienen derecho a estar enfermos, pero no tendrían derecho a estar cometiendo crímenes, ¿no? Ah, no, ahora, claro. Vemos las cosas como son. La gente es como es y está en su proceso. O sea, yo no pierdo la fe de que, pues, estas personas, o sea, es difícil, lo sé, o sea, porque de verdad no sé cómo me atrevo a decir esto, pero no pierdo la fe en que un día les llegue la iluminación y digan, voy a dejar de fastidiarme la vida a mí, para empezar, porque su vida es lo más espantoso que existe, y luego, por consiguiente, es que todo empieza y termina en ti, dejas de fastidiarte a ti, automáticamente dejas de fastidiar al de enfrente. Pero ¿sabes cuál es el problema, Carola? Y no sé si están de acuerdo ustedes, Raquel y Model. Este señor, Sergio, pues ese señor lleva escondidos no sé cuántos años. ¿Cuánto te gusta? 20, no sé cuántos años tenga escondido el señor. Y en los últimos 15, 16 años, la verdad, la persona que ha sido una verdadera patada en la espinilla, ha sido la cantante, las ha revictimizado a más no poder. O sea, imagínate que te hagan 50 lugares para representar lo que puede ser esta gente. Sí, 50 episodios, 50 capítulos, y al final del camino apalancar esa serie al principio, inicialmente diciendo, es que voy a contar una historia de la vida real, o sea, es mi historia. Y cuando sales y haces ese tipo de, pues, revictimización, pero a lo bestia, porque son 50 episodios, luego sales a decir, bueno, es que yo también tiene matices de ficción. O sea, o estás contando la verdad o no estás contando la verdad. O estás revictimizando o no estás revictimizando. ¿Con qué derecho revictimizas a otra persona? O sea, justamente lo que le están haciendo a tu hermana Carla, ¿no? O sea, ya sacaste una serie con 50 episodios. O sea, contextualicemos e entendamos estos 50 episodios. Sí. O sea, no sé, se aventó 4 temporadas de... ¿Sabes cuánto cobró? $8 millones. Y aparte... ¿Cuánto tú crees que va a ganar Carla del libro? ¿8 millones? ¿7, 6, 5 de dólares? No, Tú que eres escritora, ¿cuántos millones de dólares le das a que gane Carla con el libro? Pues en mi fantasía, porque quiero que nosotros también ganemos millones de dólares con el libro, es una historia, la realidad es otra por completo, obviamente, de los libros, no sé. No, bueno, y son $8 millones. ¿Solo? Más, pues solamente por la serie, más sí, los patrocinios. De los libros y de todas las canciones que le cantó Marlene y que le tocó los teclados a Karina y que... No les dio ni un centavo. ¿Cuánto dinero? No, ¿y cuánto te gusta la película de Netflix? La de Gloria. Imagínate una película en Netflix. ¿Cuánto va a pagar Netflix a Gloria TV por hacer su película? ¿Cuánto le pagó ViX por hacer 50 episodios? ¿Cuánto cobró cuántos libros vendió por Gloria? ¿Cuánto le pagó McDougal por La Atrevida, por Girl Trouble? Puso sus fotos en los libros. Y ahorita viene a decir que pues está usando su imagen. Con todo respeto, que no me joda. No, es que aparte podemos echarle toda la culpa que tú quieras a una persona. No, son 3. Pero no ni 3, Poncho. O sea, ¿quién está detrás de aceptar esa demanda? ¿Quién está detrás de que no se hayan seguido los procesos? El gobierno. Que no se esté regulando la información que saca una plataforma, que no se esté regulando la información que saca una televisora, un libro, que no se esté regulando absolutamente nada. O sea, las autoridades. Y de ahí vamos para abajo, o sea, claro. Está la queja ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos porque dices, o sea, si yo me puedo quejar de ellos todos los días de toda mi vida y en todas las áreas posibles lo voy a hacer. Pero ¿qué hay detrás de todo eso? Y eso es lo que a todos nos atañe.
Porque si se lo hacen a mi hermana, te lo hacen a ti y se lo hacen al vecino. Sí, y justo creo también, Carito, que es bien importante mencionar, o sea, ahorita que hablamos del libro de Carla y de nuestro libro y de la serie y de todas estas cosas, creo que también es como muy importante hablar de que tanto de un lado como del otro, el león cree que todos son de su condición, ¿no? Entonces, el que uno quiera venderse y vender una idea de uno mismo y ganar 8 millones o 20,000 millones es irrelevante. Muy bien, felicidades, eres buena vendiéndote, increíble. Lo que hiciste y lo que las otras personas están hablando y están levantando la voz de formas que, seamos honestos y veamos la realidad, no son nada lucrativas. Si no estamos hablando aquí de una cuestión en la que se desarrolló, yo qué sé, ¿no? Una situación en la cual, no, bueno, están todas, o sea, a ver, vamos a ver qué están haciendo desde donde se puede, como mencionabas, Poncho. Hoy en día, porque hoy en día ya no hay ese monopolio, se está levantando la voz y se está diciendo la experiencia y la vivencia del otro, porque porque hay una contraparte, porque todas las historias tienen varias versiones. Claro. Y entonces, ¿con qué cara puede demandar a Carla, por ejemplo? ¿O con qué cara no sale a decir las cosas que dice, que son absurdas, cuando el otro tiene derecho, porque es igual de humano que ella? Aquí el dinero no importa, no se trata de dinero, porque las sobrevivientes que están levantando la voz no lo están haciendo por dinero. No, evidentemente no. Las dimensiones son diferentes. Las verdaderas víctimas están saliendo y están dando la cara y están haciendo a través de su experiencia de vida. Y está bien que hagan sus libros, ¿eh? Claro. Porque hace 20 años o más tiempo, pues si no hubiera salido el libro de Aline Hernández, imagínate, Claro. ¿Cuántas personas le salvó la vida ese libro? Sí. Ahora, otra. En el 98 fue a denunciar Guadalupe Carrasco con Aline Hernández a la fiscalía y no las pelaron. Ajá. O sea, imagínate si las autoridades en ese momento hubieran hecho su trabajo, ¿cuántas personas hubieran salvado? Claro. Y muchas ocasiones, y fíjate nada más que ignorante y la gente que critica tan a la ligera las declaraciones de una persona que está compartiendo una experiencia de vida dolorosa. Aparte. Porque dicen, es que ella era mayor de edad, por ejemplo, ¿no? O sea, en el caso específico, Carola era menor de edad y para empezar es un delito que se tenía que haber seguido por oficio, para empezar. Pero poniéndolo en el caso de otras personas que integraban, sobre todo ya en la huida hacia Brasil, y dicen, pero es que ella ya era mayor de edad. Ah, ok, a ver, déjame entender. O sea, que si soy mayor de edad me puedes abusar. Claro. Que si soy mayor de edad me puedes golpear, me puedes azotar y me puedes explotar. Es que desde ahí empezamos con el problema. Pues es como esta narrativa de, ay, bueno, se lo buscó porque trae minifalda. A ver, por ejemplo, ándale. Es lo mismo. Sí, es exactamente. O sea, en ese contexto, tú dices, desde ahí estamos jodidos. O sea, no pudimos permitir el abuso de ninguna manera, en ninguna escala de edad, en ninguna forma. Porque desde ahí, pues vaya, acabo el año pasado, afuera de una escuela, una jovencita de 14 años que es bulleada, sale su bulleadora, su agresora, con una piedra, la golpea en la cabeza, la chava pierde la vida y a la niña la meten 1 año de prisión. Y cuando les preguntan a los maestros, oiga, ¿por qué no se metieron? No puedo porque es vía pública. Hazme el favor. Claro. O sea, la niña perdió la vida y su agresora solamente cumplió 1 año de prisión y los maestros no se metieron porque era vía pública. Y entonces te das cuenta que estamos viviendo en una sociedad en la cual nosotros podemos agarrar y podemos decir, aunque este personaje, aunque esta cantante haya utilizado su figura, su figura de cantante, figura de admiración, para que estas jovencitas fueran con una mentira
a buscar un sueño y que en lugar de encontrar un sueño tuvieran un infierno. Pues hay gente coreando su nombre, llenando sus conciertos, y la señora cobrando $8 millones por decir mentiras a través de una plataforma, cuando pues las verdaderas víctimas lo único que tienen es alzar la voz y a través de sus libros y de sus posibilidades económicas poder compartir la verdad para que ya las dejen de estar fregando, porque nada más las están victimizando y ellas no quieren que se cuente su historia de manera incorrecta. Exacto. Ellas tienen todo el derecho. Yo quiero agregar una frase que Raquel escribió en el libro que dice: no, mamacita, ellas no son tú. No, o sea, es verdad, o sea, ellas no son tú. Pero para nada. Por lo que digo, ella soy yo, no, nosotros no somos tú. Pero para nada. No, ahí obviamente hay un abismo de diferencia. Nunca han salido a dar la cara, nunca han tenido la humildad de pedir una disculpa. Me sorprende mucho que a estas alturas del partido, ya cuando estás a punto de a lo mejor ya llegarle al 60 de edad, sigas pensando que no cometiste un error, sigas pensando que tú no tienes la culpa. Y sabes que no te tienes que ir tan lejos, olvida la disculpa, porque bueno, uno no le puede pedir peras. Bueno, sí, no, pues no. Que deje de joder. Sí, exacto. Olvídate, ni reparación, déjalo. Que deje de hablar ella de los demás. A estas alturas del partido, con todo respeto, digo, ¿cuánto vale una disculpa a esa señora? Nada. Nada. .00 nada. Y deja de invertir, ¿no? Deja de decir, estas niñas menores abusaron de mí, que fue lo que después. Oye, eso es tan ridículo como decir que mira, lo que pasa es que estamos aquí viendo dos paralelos, o sea, de un lado, unas personas que están contando su historia y que dicen, mira, voy a contar mi vida para que tú no la cuentes mal. Exacto. ¿No? Y entonces voy a contar mi vida para que no la cuentes mal y voy a contar mi experiencia y quiero ayudar a otras personas, que es en el caso de este libro, porque ese es el enfoque. Tampoco está enfocado el libro sí en contar, pero también está enfocado en ayudar. Y en concientizar. En prevenir, en educar, en concientizar. En educar, exacto. Y que son tablas importantísimas, porque a lo mejor esa persona no sé, una persona que le regalaste el libro, por ejemplo, modelo, y dice, no, yo no lo voy a ver, pues tú no, güey, pero a una persona que le salve la vida, una persona que vive esto y que le salve la vida, como decían, güey, si le toco la vida a una persona, con eso ya gané, ¿no? Como decía un sabio. En este punto social, en este punto generacional, en este punto de esta explosión de las redes sociales, pues evidentemente lo único que yo puedo decir es, ellas no recibieron su justicia porque la justicia la compraron y porque compraron a las autoridades, y esa es una realidad y está comprobado que lo que pasó en el caso de Chihuahua fue un conflicto de intereses enorme. Claro. Completamente. No puede ser posible. Yo siempre he dicho, este señor solo no lo hubiera hecho. Necesitó forzosamente ayuda. Si no hubiera tenido esa cantante, si no hubiera tenido ese gancho, porque salía en las revistas del 91, no lo estoy inventando yo. Salía en las revistas del 91 poniendo cuponcitos para que se fueran a la colonia tabacalera. Claro, y las sigues encontrando, las portadas de las revistas donde manda tu foto y esto y lo otro, y si quieres ser corista y ven y... Pero ¿sabes qué es lo que más me sorprende? Laboral, no sé qué tanta tontería. ¿Sabes qué me sorprende más, Raquel? Y te lo digo, yo lo platiqué con varias de las sobrevivientes, de las verdaderas víctimas. Lo que más me sorprende es que 5 hojas antes de esa invitación para que te unieras para ser corista en la colonia tabacalera, había un testing, o sea, había preguntas y respuestas de un contenido hipersexualizado, hablando sobre espumas y ritmo y cosas, pero ojo, esa revista iba dirigida a un target de niñas de 14 años. Es grooming, o sea, esa revista era grooming y
o sea, no, a lo mejor no aplicó tanto a mí porque pues yo no era la fan, pero aplicó a todas las demás y bueno, pues son casos diferentes. Y es literalmente el grooming que en las épocas de nuestros papás pues decían, hay una revista con dibujitos, o sea, te aseguro que pues ningún papá leyó la revista, y es lo mismo que nos pasa ahorita de decirle, ay, le voy a poner unas caricaturas con dibujitos. Que juegue Roblox. Ajá, y no sé qué está pasando ahí. Entonces, es exactamente lo mismo. Exacto. Exactamente, solo que ahora, o sea, yo digo, en mi caso particular, no estoy hablando de todos los demás, o en el caso de Karina, por ejemplo, o sea, tomaron años, o sea, Karina de los 7 a los 12 años de estar yendo, de hacer un trabajar a imagínate nada más la maldad. Víctimas, trabajar a todos, o sea, se tomaron su tiempo, su maduración, o sea, es un proceso metódico, el crimen organizado está organizado, tienen métodos, son disciplinados, son constantes. Claro. Entonces, ese es el trabajo que se dio en los 90. Hoy en día, la gente lo está haciendo de la comodidad de su hogar, tomándose una chela. Y tú pensando que tu hijo está jugando Roblox con sus amiguitos. O sea, yo digo, pues sí nos vimos muy ingenuos todos hace muchos años. Y vamos a ver en 30 años qué se dice de hoy. ¿Cuál es la excusa hoy? Exacto. ¿Cuál es la excusa hoy? O sea, no es la culpa de los papás nunca, o sea, a menos que tu papá te abuse o te venda realmente, pero no es no es la minifalda, no es etcétera, etcétera, etcétera. La culpa es del criminal. Ok, sí. Claro, pues sí. Pero seamos conscientes de que ahí está el criminal. Por favor, queremos vivir en un mundo muy bonito, pero pagarle a los criminales por oír su música, dejar que nos influyan y que se metan en nuestra cabeza y en la de nuestros hijos y en la de nuestras familias, en nuestra economía y en todo lo que somos, para mantenernos en una vida espantosa, voluntariamente. O sea, por favor, despertemos y empieza a cuestionarte qué lees, qué escuchas, qué ves, qué hacen tus hijos, qué comes, porque no, el gobierno no necesariamente está de tu lado, el FDA no necesariamente está de tu lado, la televisión y las noticias no necesariamente están de tu lado, y maduremos, o sea, maduremos porque pues esa mentalidad que yo digo, pues del pecado de las víctimas de este caso, pues fue ser buenas gentes y ser, como dice Raquel, que León cree que todos son de su condición, y aunque tomas medidas, y aunque el esto y el otro, o sea, pues no te imaginas ni siquiera, pero víbora no come víbora, o sea, una persona mala no abusa de una persona mala fácilmente porque está dificilísimo. Claro. Y no hazte malo, digo, pongámonos las pilas. Si el crimen está organizado, organicémonos nosotros también. Deja de dar mordidas, deja de hacer las cosas que están mal, deja de vivir en corrupción, ponte al día, ordénate y busca medidas para tener el poder sobre tu vida y sobre el poder de la vida de tu familia, y busca extender una mano. Y si no sabes, edúcate, ¿no? Lo decía Raquel algún día, ¿no? En una entrevista muy bonito, ¿cómo lo dijiste? No tengo ni idea, no me acuerdo, pero sí, nos tenemos que educar. Sí, nos vamos a educar. Dice, lo que me gustó mucho de lo que dijiste, y es que suena bastante lógico, porque la gente lo sataniza mucho, ¿no? Los papás, ¿no? En ese punto. A ver, si yo juego fútbol y de repente me llama Cristiano Ronaldo y me dice, oye, te voy a meter a las fuerzas básicas de Real Madrid, güey. Y digo, ay, pues Cristiano Ronaldo, y me dice, oiga, señor, su hijo va a ser profesional, déjelo venirse conmigo. Claro. Yo soy Cristiano Ronaldo. Pues el papá ni modo que no firme, pues obviamente va a firmar el papá y va a confiar en que me voy a ir al Real Madrid a volverme profesional. Papá no va a saber. Ese es el punto, pero falta mucha sensibilidad, mucha empatía y sobre todo mucho sentido común
yo le llamaría eso, que es el menos común de los sentidos, ¿no? Pero bueno, para terminar el programa y agradeciéndoles a ustedes, pues ya llevamos 2 horitas, muy a gusto platicando, pues ahora sí que, ¿qué le quisieras comentar a la gente que te está viendo ahorita desde sus casas, mi querida Raquel Ana Caspi Miller? Sí, a mí lo que me gustaría decirles es, hay que tener conversaciones incómodas. Yo creo que eso es lo principal. No estamos acostumbrados, no nos gusta, es algo que justamente incomoda y entonces a veces es más fácil hacerse de la vista gorda, pero así no es como cambian las cosas. Las cosas cambian hablando teniendo estas conversaciones difíciles, dejando toda la parte de tabú a un lado y hablar de lo que sucede y de cómo son las cosas. Yo creo que eso sería como mi principal sugerencia en general. Yo creo que si hablamos las cosas y las sacamos a la luz, es muchísimo más fácil que pretender que las cosas no pasen o no puede ser una opinión no tan agradable, pero es como hablar de la educación sexual, ¿no? Podemos hablar y explicar cómo funcionan las cosas o podemos irnos por un lado de no. Ok, sí, claro. Sería increíble que sea no. Puede ser. ¿Es lo que va a pasar? No. Entonces, tenemos 2 opciones. Educamos al respecto o vemos muchas cosas. O lo mandamos a la buena de Dios. Entonces es eso, hay que hablar de las cosas incómodas y hay que entender que la trata de personas es esclavitud moderna, tiene muchas modalidades y es muy difícil entenderlo y verlo porque es muy doloroso, pero muchas veces la gente que vemos mendigando es mendicidad forzosa. Muchas veces las cosas que ya hemos normalizado son trata. Entonces hay lugares a donde llamar, hay que ser proactivos y compren Fe, Amor y Trata de Personas. Es un libro hecho con muchísimo amor y justamente con la idea de platicar, de tener esta conversación y, bueno, por supuesto, de esta forma maravillosa en la que Caro se abrió con el mundo, porque no solamente requiere mucho valor, sino que la forma en la que lo hizo y la forma en la que ella salió adelante, creo que es algo sumamente inspiracional y vale muchísimo la pena. Sí, es muy admirable, te agradezco muchísimo. Y fíjate que estabas hablando de la trata, es considerado como una nueva esclavitud moderna y en realidad así incluso es considerado como un delito de lesa humanidad en el año 1999. O sea, tampoco crean que es algo que en el tiempo que pasó esta situación, pues estaba establecido. O sea, ni siquiera estaba tipificado como un delito. O sea, en realidad. Entonces, bueno, ¿qué te gustaría decirle a la gente, Model, antes de despedirte? Y muchísimas gracias por hacer posible esto, porque en realidad fue Model U la que nos juntó. Y bueno, pues despídete de tu gente. Mire, yo quiero retomar la frase de Raquel, que de verdad está interesante, que este libro nos informa, ¿no? Tiene mucha información, entonces ella decía una frase: infórmate para que puedas opinar desde la información y no desde la ignorancia. Entonces esa frase es clásica y yo creo que sí, todos nos tenemos que informar, porque de ahí viene la evolución, ¿no? de cada individuo y por consiguiente la evolución colectiva. O sea, que suene y que retumbe. Sí, que retumbe. Gracias. Que retumbe hasta el infinito. Gracias a ti, Model. Mi querida Carola de la Cuesta, muchísimas gracias por compartirnos tu historia de vida en algunas partes del programa, por compartirnos toda tu experiencia. Y bueno, deseándote mucho éxito con este libro, augurándote éxito y respetando mucho tu fortaleza. Qué bueno que eres una persona que tiene ese carácter para poder tener esa sanación, esa fe, esa fuerza que emanas, porque seguramente esto le va a ayudar a muchas personas, lo que estás compartiendo a través de tu libro,
y a través de tu experiencia, no solamente tú, sino también las verdaderas víctimas, todas con cada una de su esencia y de su personalidad. Pues no sé si te quieras despedir de la gente que te está viendo y que de hecho en el en vivo pasado te mandaron un montón de saludos, la gente te quiere mucho. Sí. Ay, yo los adoro, me encanta todo el amor que se nos da, no solo a mí, sino a todas las verdaderas víctimas, a mis hermanas del alma, que son unas bellezas, y de verdad es una fortuna tener pues tantos aliados, tantos amigos y tanto apoyo. Quiero, antes de despedirme, robarte unos minutitos para dos Los que gustes. Una es que exactamente como dices, cuando se juzgaron los pocos delitos que se juzgaron, no estaba tipificada en México la trata de personas, ¿ok? Y muchos otros delitos que hoy en día sí se conocen. Entonces, cuando la gente dice, es que salió absuelto, nadie estaba absuelto. Lo que pasa es que no había un delito, o sea, aunque sabes que está mal, y es lo que sucedió con la ley Olimpia recientemente, y este niño o este menor, creo que todavía es menor, tiene 17, que cometió ese abuso en contra de una chica, y pues no lo pudieron sentenciar porque no está la ley tipificada, y finalmente pues vivimos en un país, en un mundo en el que te tienes que apegar a las leyes. Entonces, no es que este chico, por ejemplo, sea inocente, vamos, o sea, ni que salió por falta de pruebas. O sea, en ese caso y en el nuestro, las pruebas están ahí, miles de delitos, denuncias, etcétera, solo que no estaban tipificadas. Entendamos esto muy claramente, porque si se llegara a volver a ir a juicio, que pues no sé quién lo quiera hacer por falta de fe en el sistema, pero suponiendo que alguien lo quiere hacer, y solo con leer las declaraciones y la información, el expediente, no estaría siendo realmente juzgado 2 veces por el mismo delito, porque esos delitos no se juzgaron, y por eso Claro. por otras razones, no cumplieron una sentencia mayor. ¿Okay? Entonces, ese es un tema muy importante, que hasta 2012 se publicó la ley contra la trata, para sancionar la trata de personas en la mayoría de las modalidades que hoy conocemos en México. Entonces, ese es un punto. Y otro punto importante que yo veo cuando las veces que puedo hablar en auditorios, por ejemplo, de gobierno y tal en México, es que los mexicanos tenemos esta paternidad, maternidad, sobre todo, que somos muy buenas madres, somos tan buenas madres que a mi hijo nunca le pasaría eso, mi hijo nunca haría esa cosa, mi hija es una santa, mi hijo es un santo. No, sí, señora, tu hija es un santo, solo que acaba de asesinar a su novia y tú lo estás encubriendo. Volviendo por eso Raquel y yo nos llevamos también, pero qué incómodas somos, amiga. No, está bien. Acaba de pasar un caso ayer en Yucatán. De un tipo que se metió a una casa con un machete a agredir a una señora de la tercera edad, y los yucatecos pues lincharon a este sujeto, y la mamá salió diciendo: me quemaron a mi chavo. Oiga, señora, por Dios santo. Es justificado el dolor de una madre que su hijo es criminal, ¿no? Sin embargo, tienes un problema porque estás sustentando criminales, estás haciendo que el crimen se mantenga por generaciones, ¿ok? Porque hay miles de historias, estás evitando darte cuenta que tu hija o tu hijo va a ser abusado, porque tú eres tan buena madre que eso nunca te va a pasar, o estás educando, criando un abusador, ¿ok? Entonces, mamitas mexicanas sí son muy buenas, todas somos muy buenas, y sé que nuestros hijos son perfectos, pero abramos los ojos por el bien de todos, para que esto deje de suceder, porque como dice Raquel en el libro, todos los días asesinan
abusan y muchos otros crímenes en contra de mujeres en México. Entonces, de algo no estamos haciendo bien, o sea, honestamente, por supuesto que no. Algo no estamos haciendo bien y pues el que no aprende de sus errores está destinado a repetirlos. Entonces, pues a mí ya me pasó. Yo no quiero saber a quién le puede pasar. Mejor aprendemos y realmente reestructuramos nuestro modelo educativo y nuestro modelo familiar. Y social, ¿no? Y legal, se demanda, se solicita al gobierno, a las instituciones, a las autoridades, que nuestros derechos humanos sean respetados, cumplidos, y que no tenemos por qué estar viviendo con miedo de, desde que se te ponche una llanta, se te friegue el amortiguador, se metan a tu casa, o sea, te extorsionen, etcétera, 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 hasta trata de personas. Entonces, es una decisión personal, es una decisión de todos y cada uno de nosotros, que yo invito a que volvamos al punto, se hable. Tú primero te sientas y dices, ¿por qué pienso que esta vida es normal? ¿No? Que está bien, está normalizada, pero está mal. Y luego estudias y luego te sientas con tu familia y dices, oye, vemos esto como normal, pero no lo es. Y lo mismo con tus amigas y ya ni modo, algún día vas a ser la loca, pero al menos vas a empezar a evolucionar en esos temas, que no digo que todos estemos bien o mal, todos, yo, Raquel, Mode, todos estamos en un proceso de crecimiento, pero tenemos que subir realmente la escala de valores y... Es eso, subir la escala de valores. Uh-huh. Le diste al clavo. Eso es lo que solicito y con eso... Aparte me despido dándole muchas gracias a todos por todo su apoyo, por sus mensajes bonitos. A los que ya compraron el libro, muchísimas gracias. Si lo leyeron y pueden opinar, ponerle unas estrellitas ahí. ¿Dónde pueden comprar tu libro? En español, solo en Amazon. Uh-huh. En Amazon. ¿Me puedes mandar la liga a ese modelo para que lo pongamos aquí en la caja de comentarios? Y bueno, pues también agradeciéndoles a Raquel Ana Caspi Miller, les repito su libro La Estrella de la Luna, agradeciéndole a Modelu y agradeciéndole a Carola de la Cuesta por acompañarnos en este programa y abrirse pues ampliamente con la gente, porque la gente quiere ver gente honesta como ellos, que está hablando sin tapujos, no guionizada, que está siendo simplemente una persona que está compartiendo una historia con el objetivo no de ser juzgada, mucho menos, sino simplemente ayudar a otras personas y compartir un mensaje, ¿no? Y que eso pues nos hace evolucionar como personas, más allá de estar hablando pura burrada, que no nos consta, y pues bueno, haciendo daño digital o bullying, no, aquí venimos a aportar, a ayudar, a compartir. Compren el libro de Carola de la Cuesta, amor es fe, amor y tráfico de personas. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron en esta transmisión. Si les gustó el contenido, pues regálenos un like. Sí, y si apoyan a Carola, también regálenos un like. Y suscríbanse al canal, apriétenle a la campanita y compren el libro, por favor. Si no les caigo bien, también denle un like. Varios van a venir a tirarnos, obviamente. ¿Crees que no van a venir a ver el programa? Pero bueno. Like, así. Ustedes denle like también a los colados, Y bueno, pues aunque les moleste que suene y que retumbe, la verdad, hasta el infinito. It's like a family tree, part of you